Buenas noches y bienvenidos una semana más a este paseo por la actualidad que es La Alameda, ya saben, ese programa coproducido por 101 Televisión y el periódico Sur, en el que intentamos hablar pues, de lo que interesa a los malagueños y lo que interesa a Málaga, desde la perspectiva no solo local, sino también regional, nacional y, por supuesto, con los tiempos que estamos viviendo también, cómo afecta todo lo que está pasando en el mundo en la provincia y especialmente por los sectores productivos de la misma. En esta ocasión lo que queremos hacer es hablar sobre Andalucía y cómo está afectando el gobierno de la Junta de Andalucía en las cosas que interesan en la provincia. Y para ello pues hemos invitado a 5 representantes malagueños en el Parlamento de Andalucía para que hablen entre ellos, para que debatan, para que hablemos de las cosas que interesan y que podamos conocer los diferentes puntos de vista, tanto de los partidos que tienen responsabilidades de gobierno como aquellos que están en la oposición. Y no hago más que empezar a presentar a nuestros invitados, como nosotros que José Ramón Carmona, del Partido Popular. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Manolo, muchas gracias. José Luis Ruiz Espejo, del Partido Socialista. Buenas noches. A su derecha, Teresa Pardo, Ciudadanos. Eugenio Moltó, de Vox, y Guzmán Ahumado, de Podemos. Unidas Podemos. De Unidas Podemos, que ya es la segunda vez que viene a estos debates que organizamos aquí en la Alameda. Hace pocos meses que ya estuvo con nosotros. La verdad que se está a gusto y bueno, pues cuantas veces pues nos llaméis, pues aquí estamos. Bueno, pues magnífico. Yo lo que sí les voy a pedir, voy a contar un poco la dinámica de este debate. Vamos a tener 2 bloques. En el primero de ellos vamos a hablar del desafío de la recuperación en Andalucía, las medidas que se están poniendo en marcha, cómo pueden afectar a esa recuperación en Andalucía y también esas medidas, cómo pueden afectar a los proyectos más interesantes para Málaga. Cada uno de ellos va a tener 5 minutos que pueden administrar como bien crean. Lo único que le pedimos es una primera introducción y luego, pues ya las réplicas, contrarréplicas, pues pueden administrar esos 5 minutos para que todos tengan la misma participación. En un segundo bloque hablaremos del horizonte electoral que se avecina en Andalucía y sobre todo esa política de pacto y cómo van a funcionar cada uno de los partidos respecto a esas uniones o a esos acuerdos, tanto de gobierno como acuerdos de legislatura que se podrían llevar después de las próximas elecciones andaluzas. Así que yo, sin más, les invito sobre todo a presentar sus posturas, a debatir, a hablar, pueden interrumpirse y bueno, aquí lo que interesa, y yo creo que lo que le interesa sobre todo a los espectadores es pues conocer cada una de las propuestas que llevan sus respectivos partidos, insisto, aquellos que tienen responsabilidad de gobierno, en este caso Partido Popular y Ciudadanos, como los que están en la oposición, Unidas Podemos, Partido Socialista y Vox, en esa peculiar situación de Vox, en este caso, de apoyo también al apoyo de legislatura, no siempre, pero bueno, en algunos casos, al equipo de gobierno. Bien, pues yo le planteo la primera pregunta. Vamos a empezar con el representante del Partido Popular, José Ramón Carmona, planteándole el desafío de la recuperación económica en Andalucía, qué va a hacer Andalucía, qué va a hacer respecto a las medidas del gobierno y cómo van a afectar también a Málaga. Muchas gracias, Manolo, y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, pues yo intento pensar que en este momento tan difícil que está viviendo los ciudadanos, que estamos viviendo, pues no sé ya qué falta, como decía alguno de broma, una invasión terrestre, porque está ocurriendo de todo en estos años, lamentablemente, y eso pues es una situación de gran inestabilidad en todo el panorama externo, que lo que supone al final son que muchas de las medidas que se están poniendo en marcha y son necesarias, pues no tengan la velocidad que nos gustaría tener para, digamos, transformar nuestra tierra. Lo que sí es cierto, y yo hago un pequeño esfuerzo de imaginación, pensemos que estos 3 años hubiéramos seguido teniendo un gobierno socialista tras 37 años. O sea, llevamos 37 años de los mismos gobiernos que tenían no solamente una mala gestión, sino que incluso ahora se está investigando dónde estaba parte de ese dinero, 680 millones, que parte se está investigando ahora en paraísos fiscales. Toda esa dinámica, haberla pillado esta pandemia y todas las medidas que se han tenido que tomar con un gobierno que era claramente ineficaz y que encima, como digo, que no solamente era una cuestión de insolvencia, sino que teníamos la mala suerte de tener el peor gobierno posible. Ahora mismo yo creo que la gente está mucho más tranquila. Tenemos un gobierno de Juanma Moreno, por supuesto también con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox,
que ya parece ser que lo hemos dejado de tener, pero durante el tiempo que ha ido funcionando, lo que tenemos claro es el rumbo que lleva, el camino que tiene Andalucía. Hemos aplicado reformas importantísimas, por ejemplo, de bajada de impuestos. Esto es lo que ha supuesto, ayer lo decía el presidente de la Junta de Andalucía, Antequera, que hemos recaudado 920 millones de euros más. Es decir, a pesar de bajar los impuestos, se ha recaudado mucho más dinero, ¿para qué? Para invertir más en sanidad, para invertir más en educación, para invertir más en dependencia y en las cosas que verdaderamente se necesitan. Por tanto, creo que en este tiempo, que ha sido muy difícil, tenemos un presidente que es el que más quieren los andaluces y los malagueños, así lo manifiestan día tras día, también en las encuestas, y nosotros creemos que esa velocidad de crucero cogerá ritmo cuando pasen los factores tan terribles que estamos viviendo, como por ejemplo esta invasión injusta y terrible de Putin. Muy bien, pues ha consumido sus 2 minutos, yo creo que se ha ajustado bastante al tiempo. Le pasamos, si me permite, el símil futbolístico, la pelota también a su socia, en este caso Teresa Parro de Ciudadanos, cuando quiera. Bueno, pues yo en primer lugar quiero decir que la situación de Andalucía, el que seamos la locomotora económica de España, el que estemos generando el 29% del empleo que se está generando a nivel nacional, el que estemos por encima de la media del PIB, el que seamos la comunidad con mayor inversión empresarial, el que seamos líderes de autónomo, es una consecuencia, por supuesto, de las políticas que se están llevando de este gobierno de Ciudadanos y de PP, pero también es una consecuencia del sacrificio de todos los ciudadanos, porque no podemos olvidar que hemos pasado 6 olas de pandemia y que además a esto se añade una situación dramática que es Ucrania, que estamos viendo ya en los datos la situación real, ¿no? Que hay familias, y esto lo digo porque lo sé, me consta, que están teniendo que elegir entre llenar su nevera o poder ir a trabajar. Y lo peor de todo, que es que hay autónomos que van a trabajar, que hacen su jornada completa y que van a casa a déficit. Esto es dramático. Dicho esto, nosotros, este gobierno, hemos conseguido revertir la situación de Andalucía, pero porque la primera decisión la tomaron los andaluces el día 2 de diciembre, poniendo al Partido Socialista en la oposición. A partir de ese momento llega un gobierno de Ciudadanos que ya llevaba en su programa la reducción de impuestos. Lo hicimos en oposición, bajando el IRPF y suprimiendo casi de facto el impuesto de sucesión y donaciones, un impuesto totalmente injusto, y luego lo hicimos en el gobierno reduciendo 3 veces más la traba de impuestos. Pero además hemos eliminado la burocracia, porque cualquier empresario, cualquier autónomo, cualquier persona que vaya a realizar una gestión no podía verse asfixiado con los trámites burocráticos. ¿Esto en qué ha influido? Esto pues ha influido en que efectivamente la reversión económica haya sido superior a la que estamos acostumbrados por la losa del Partido Socialista y la gestión del Partido Socialista. Dicho esto, ¿es necesario seguir gobernando Andalucía Ciudadanos con políticas liberales? Son esenciales porque somos garantes de que bajando impuestos se recauda más y que se aplica a los 3 pilares esenciales, que son la educación, la sanidad y las políticas sociales. Muy bien, pues nos quedamos, yo creo que han coincidido en eso, ¿no?, de la bajada de impuestos y en su opinión cómo afectan a la generación de riqueza. Entiendo que la visión del Partido Socialista, en este caso de José Luis Ruiz Espejo, va a ser diferente, ¿no? Bueno, buenas noches en primer lugar y nos gustaría que desde luego no tuviéramos la fase de incertidumbre en la que estamos por las cuestiones fundamentalmente internacionales. Acabamos de pasar una pandemia que ha afectado a todo el mundo y ahora estamos inmersos en esa invasión de Ucrania por la Federación Rusa, que estamos viendo cómo está también alterando las consecuencias o está teniendo consecuencias económicas en todos los países, evidentemente también en España, ¿no? Primero, evidentemente, hay que lamentar lo que está sucediendo en Ucrania y especialmente lo que afecta a la vida de muchas personas por esta invasión, y en segundo lugar, pues los movimientos económicos que eso está suponiendo y que esperamos que pueda pasar cuanto antes, ¿no? En segundo lugar, a mí me gustaría desde luego que pudiéramos hablar de cifras que fueran positivas para Andalucía y que estuviéramos todos de acuerdo en que a Andalucía le va bien, pero desde luego las cifras no dicen eso. Estamos viendo cómo en Andalucía estamos creciendo a un nivel inferior que en el conjunto de España y cómo seguimos a la cabeza del desempleo en nuestro país, cuando en España se ha creado más empleo que en ningún otro país de Europa, cuando estamos viendo que hemos superado la cifra de 20 millones de personas ocupadas, prácticamente cifra similar al periodo antes de la crisis financiera del año 2008, o como las últimas contrataciones que se están haciendo, el 22% ya son contrataciones indefinidas, o estamos viendo cómo se ha reducido la tasa de empleo juvenil en más de un 38%. Por tanto, se ha generado una coyuntura económica favorable en España que creemos que se podría haber aprovechado mucho mejor en Andalucía.
Y tenemos que decir que en la cifra de desempleo, por ejemplo, todavía no hemos recuperado las cifras de desempleo anteriores a la crisis de la pandemia, o como incluso en la provincia de Málaga las cifras de desempleo son mayores que en el año 2018 con el gobierno del Partido Socialista. Por tanto, no es cierto que este gobierno le ha sentado bien a Andalucía y que somos esa locomotora que se quiere hacer ver desde el punto de vista económico, de creación de empleo con respecto a España, ¿no? Yo creo que las cifras lo dicen de forma clara. Bien, señora Ahumada. Sí, bueno, yo empezar, bueno, en primer lugar, con una rotunda condena a la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania provocada por un canalla, por Putin, y creo que pedir, hoy seguramente saldrá la cuestión de la guerra, pedir lo que más daño le puede hacer Putin, y es la unidad de todo, independientemente de que cada uno de nosotras y nosotros pues podamos ver un punto de vista o tener un punto de vista, pues no estar unidos, porque creo que es lo que las organizaciones políticas que podemos representar, por supuesto, dejando a un lado a la ultraderecha, están haciendo en los distintos países europeos, y creo que es lo que nos demanda la ciudadanía, no ser los comandos Putin en los distintos territorios, pues marcando las diferencias. Con respecto a la recuperación económica y el papel de Andalucía, la verdad que nos preocupa que vayamos con desventaja. Una desventaja porque Andalucía ha perdido tiempo en la publicidad y la propaganda en la cual este gobierno está inmerso, en esa confrontación constante con el Estado, en algo fundamental que es los fondos europeos. Los fondos europeos es una manera distinta, o se puede dibujar una manera distinta a salir de esta crisis, mientras que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha estado más pendiente al cuánto, en ningún momento nos ha dicho el para qué Andalucía necesita estos fondos. No hemos escuchado al Gobierno y lo hemos preguntado por activa y por pasiva, 1, 2, 3 proyectos de transformación real de Andalucía o que precisa Andalucía. Y sin embargo, pues todo este tiempo que ha perdido en la confrontación, en la publicidad y la propaganda, no le ha dado lugar a en un año tan importante como 2021 gastar todos los recursos que ha tenido o invertir todos los recursos que ha tenido en su poder. A este gobierno le ha sobrado 2.700 millones de euros, mientras que ha mantenido los centros de salud cerrados, ha echado a la calle a 8.000 sanitarios, ha echado a la calle a 2.700 docentes, ha puesto en la calle a 1.000 forestales, o en el plano económico pues ha dejado sin hacer nada que cerraran pues fábricas textiles, por ejemplo, en Alozaina. Es el gobierno cascarón de huevos, por lo cual nos situamos pues varios escalones por debajo que el resto de España para esa recuperación económica y social importante para Andalucía, y donde los fondos europeos son la oportunidad para Andalucía para acabar con problemas estructurales de nuestra tierra. Nos quedamos con esa primera aproximación. Cierra este turno de intervención Eugenio Moltó de Vox. Muchas gracias, Manuel. Ya ha habido alguna referencia también a... Bueno, eso ya, estos epítetos con los que nos regalan siempre la izquierda y la extrema izquierda ya nos pillan acostumbrados. Esto ya es como la yenca, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, eso ya está totalmente obsoleto. Pero en fin, para no perdernos un poco en el tiempo, hablamos de cómo va a estar la recuperación económica. Pues está la cosa muy complicada, la verdad que ahora tenemos el gasoil, la gasolina a 2 euros, la luz disparatada, ahora todo se le va a echar la culpa a la guerra, a la invasión de Rusia, de la Rusia comunista de Ucrania, de un país soberano, pero en fin, eso es otra historia. Lo que estamos hablando es de por qué Vox está no está en el gobierno. Se hizo un pacto, a lo que se ha aludido aquí, ¿no? Se hizo un pacto de investidura en el que Vox firmó un pacto con el Partido Popular, y luego el Partido Popular hizo otro pacto aparte con Ciudadanos, porque les daba un poco de repelús juntarse con nosotros a Ciudadanos. Entonces, pues nosotros no estamos en el gobierno, somos un apoyo externo. Después de eso hemos aprobado 3 presupuestos. ¿Y por qué de pronto estamos como fuera, o como parece que ya no estamos apoyando? Pues lógicamente, después de tres acuerdos de presupuesto y un acuerdo de investidura que quedan muchos incumplimientos, pues en esos incumplimientos dijimos hasta que no se cumpla lo que está pactado, pues no seguiremos, no es nada más, ¿no? Entonces es una cuestión de cumplir lo que está por escrito, además con luz y taquígrafo. Y en cuanto al cambio o la recuperación que anuncia el gobierno, este gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, pues bueno, un poco irreal, porque aunque efectivamente ha pasado muchas cosas, ha pasado la pandemia, tuvimos primero la listeria, hemos tenido ahí un montón de problemas, pero seguimos teniendo 809.959 desempleados, cifra parecida a la que había con el Partido Socialista. ¿Hay muchos autónomos? Sí, pero autónomos
están porque no hay trabajo, mucha gente se da de alta de autónomo. Cuando se le acaba la bonificación, se dan de baja, porque no llegan al salario mínimo interprofesional. Nosotros hemos pedido que se bonifique el total a los que no lleguen, los autónomos que no lleguen a ese salario mínimo interprofesional, estamos esperando respuesta. Y luego, en cuanto a recuperación, a esta imán que rápido va a ser... digo para que le quede tiempo luego. Vale, pues paro aquí si quieres. Vale, perfecto. Pues digo porque va a ser más interesante luego la réplica. Yo creo que podemos empezar. Paro aquí. Teresa Pardo ha comentado esa posibilidad de llenar o no la nevera. Yo le invitaría a que hablasen, ¿no?, de todo lo que está pasando en Málaga. Hoy, por ejemplo, esta mañana el centro colapsado por las protestas de los camioneros por el asunto de los precios, en este caso del gasoil, pero los problemas que están viviendo todas las familias. Yo creo que también, además de la parte general y de los conceptos generales, también descendamos a la economía doméstica, y yo creo que en respuesta a lo que ha comentado el representante del PP, pues parece que no genera mucho consenso, ¿no? Esa idea de que todo va bien y de que... Bueno, yo no he dicho que todo va bien, además he metido el matiz importante de que se ha hecho a pesar de una pandemia, y lo que he dicho, que cerrábamos los ojos, imagináramos que eso hubiera pasado con un gobierno del Partido Socialista, el mismo que estuvo 37 años gobernando. Aquí ya se pueden interrumpir. Pero y pueden... hay una cosa importante, sería está el mismo, hablando sería otro. de la realidad, ¿no?, la situación que estamos viviendo todos los ciudadanos, que cada vez que echamos combustible, 1 de cada 2 euros se va a pagar impuestos, que evidentemente eso se podría parar ya, se podría hacer inmediatamente, no tenemos que esperar a la cumbre europea, que se dé una turnea, que llene el depósito del Falcon, que pagamos todos, para intentar bajar los impuestos. Y yo digo, ¿cómo es posible que lo aduzcan todo a la guerra, a la invasión de Ucrania, cuando la inflación en España es el doble que en Francia o muy superior a Portugal, 7,6 puntos frente a 3 puntos en Francia? Con lo cual es que venimos de atrás con unos precios absolutamente abusivos, desorbitados, porque no se hace nada y se espera un poco a que caiga la fruta madura. Esa situación es lamentable y nosotros nos ponemos del lado de toda la gente que lo está pasando mal, porque es que, como decía bien antes, no se llena la nevera, pero ni se llena el coche, y estamos en una situación en ese sentido muy preocupante. La inflación es el impuesto de los pobres, y eso hay que intentar frenarlo, lógicamente afrontando y de manera inmediata bajando el impuesto, como perdió el otro día el presidente de la Junta de Andalucía, o el propio Feijóo, que consiguió allí en La Palma. Feijóo llegó a decir que el gobierno se enriquecía, ¿no?, con los impuestos de... Y es verdad, No sé si será verdad o no, pero... Y es verdad, 250 millones, la cifra es muy clara, 250 millones de euros o las más... comunidades autónomas. No, ¿Quién recauda más. esos impuestos? Porque parte va a la comunidad autónoma, ¿no? Si la pregunta de quién recauda es el gobierno de España, y si la pregunta es si es todo para el gobierno de España, no, también para la comunidad autónoma. Cosa que ha dicho el presidente de la Junta. Nosotros tenemos garantizado que con no cobrar esos impuestos de más, estaríamos cobrando lo mismo. Es decir, es que lo que ha subido es la base, lo que ha subido es que está mucho más caro. Gestione su tiempo, le invito a... Yo creo, solo por precisar, dijo forrarse, creo que fue la frase que utilizó, la palabra que utilizó. Yo creo que en un mal momento o mal asesorado, porque primero no se estaba forrando el gobierno, porque ese dinero que se recauda es para pagar servicios, y es que además la mitad se va a las comunidades autónomas. Una de ellas, la suya, donde gobierna el señor Feijóo, y otra, por ejemplo, en Andalucía. Es verdad que se está diciendo que se apoyaría esa bajada de impuestos. Es que ya lo dijo el presidente del gobierno en la conferencia de presidentes que se celebró el domingo en La Palma. Dijo que estaba de acuerdo, que estaba de acuerdo entre las medidas que se propusieran, si estaban todos de acuerdo en otras propuestas que se alcanzaron de consensuar. Lo que sí creo que es bueno era que se trabajara en una respuesta de unidad ante la situación que se estaba viviendo, por la crisis ya no solo de la guerra de Ucrania, de invasión de Rusia en Ucrania, sino por la crisis energética que viene producido desde hace unos años porque Putin estaba preparando esta guerra, con las restricciones de suministro de gas a Europa, encareciendo la energía. ¿De dónde ha subido la energía? Del precio del gas, fundamentalmente, que es el que se utiliza para producir esa energía eléctrica que tenemos en Europa, fundamentalmente. Por tanto, creo que de ahí viene. Teresa Pardo se está sonriendo, no sé si porque no está de acuerdo con... Bueno, me sonrío porque la situación es totalmente dramática. Yo, por contestar, aquí el portavoz del Partido Socialista da una serie de datos que no tienen fundamentación porque no son datos objetivos. Dicho esto, a mí me gustaría contestarle al portavoz de Unidas Podemos. Dice que nos confrontamos con el Estado. No, miren ustedes, yo soy parlamentaria de Andalucía por Málaga y yo siempre voy a defender a Andalucía, y ahora bajamos a Málaga. El lunes tenemos todos los barcos atracados, y esto es por la sencilla razón de que los pescadores no pueden salir a faenar porque la luz para algunas industrias, que decía que algunas textiles se habían cerrado, se ha incrementado hasta el 300%. Este gobierno estatal, este gobierno que ha gobernado a base de decretos, que jamás ha habido un
gobierno que haya decretado tantos decretos para tomar medidas, no es de urgencia. No es absolutamente de urgencia la situación tan dramática en la que se están viendo los ciudadanos para no hacer un decreto para bajar los combustibles, la electricidad y, por supuesto, el gas. Miren ustedes, ahora Pedro Sánchez se pone el disfraz y empieza a decir que es por la guerra de Ucrania. 9 meses. 9 meses lleva mi partido diciendo que bajen los impuestos de la luz, porque es un suministro básico. La gente se tiene que calentar. Nosotros presentamos una iniciativa en el Congreso hace unos días que era referente a la deflación, para que los oyentes no entiendan. Aumenta la inflación, los salarios se mantienen y lo que queremos es que el IRPF se equilibre con esa inflación. ¿Sabe lo que votaron? Votaron en contra. Y el señor Pedro Sánchez, ahora que nos pide paciencia a los ciudadanos, dentro de 15 días, pero ¿por qué no lo hace ya? Italia, Portugal, Francia, Alemania, Irlanda, países que han tomado la medida de bajar los impuestos a sus ciudadanos ya. Es que esto es urgente. Yo esta mañana me he levantado, he dormido en mi colchón, me he dado una ducha. Esta situación es dramática para la invasión de Ucrania, pero es que esta situación es dramática para muchas familias de clase media trabajadora que están en riesgo de exclusión y de pobreza. Entonces no nos podemos permitir una tournée por estos países que acabo de nombrar. ¿Para qué? Que lo haga ya, que lo ha hecho a base de decretos. Es urgente que se ayude a los ciudadanos. Y por cierto, los fondos Next Generation, y con esto cierro, que gracias a Vox, que le dejó las manos libres a Podemos y a PSOE para que hicieran lo que le diera la gana, nosotros, que somos la comunidad autónoma más poblada, somos la tercera que recibe esos fondos. Queremos transparencia en esos fondos y queremos que se determinen de una forma concreta para poder gestionarlos, porque las comunidades autónomas somos gestoras de estos fondos. No sé, el señor Moltosi por... Sí, no, yo quería a este respecto hablar de dos puntos muy concretos. Uno, los impuestos. La izquierda en general siempre gobierna subiendo impuestos, no saben hacer otra cosa. ¿Para qué? Para gastar gasto público, para tener sus corralitos ahí. En fin, ya sabemos todo a lo que me estoy refiriendo. No sabemos a qué pues se está nos refiriendo. referimos a que el voto cautivo, por decirlo de una manera fina. Yo estoy con 4 grandes oradores y yo hablo de una forma muy coloquial, disculpadme por ahí. Entonces, la izquierda siempre gobierna a base de subir impuestos, ¿no? Pero lo que hay que hacer es, efectivamente, bajar impuestos, pero ¿cómo se bajan impuestos si hay que garantizar lo público, como decís vosotros? Pues hay que disminuir el gasto político. El gasto político está disparatado, el bienestar de los políticos, que decimos nosotros, tenemos las comunidades autónomas que son un despilfarro, que habrá que ir disminuyéndola, habrá que ir concentrando, por un ejemplo... Cuando dice disminuyéndola, hasta que lleguemos a eliminarlas, por supuesto. Eso, pero ustedes gobiernan en una de ellas, Castilla y León, ¿no? Bueno, llevamos una semana, todavía no tenemos ni consejero, pero vamos, quiero decir... Lógicamente, nuestro programa máximo, como le pasa a nosotros, la izquierda siempre ha dicho que eran republicanos y tenemos un rey ya de 40 años. Es decir, que una cosa, nuestro programa máximo nuestro es la velocidad a la que podemos llegar a cambiar la Constitución. Cambiaremos la Constitución cuando tengamos los votos suficientes. Mientras tanto, hay cosas que se pueden devolver competencia al Estado. Una cosa es el Estado autonómico y otra es las competencias. Competencias pueden ser de ida y vuelta. Tú piensas solo un segundo. Imagínate que ahora mismo no tuviéramos en Andalucía, Juanma Moreno, tuviéramos a Pedro Sánchez. Déjanos respirar un poquito. Pero esto es una cosa circunstancial, los gobiernos van y vienen. Nosotros estamos hablando a largo plazo. España tiene ya más de 1000 años de existencia. No nos vamos a concentrar en el gobierno que haya en este momento. Y otra cosa que me parece importante es, si me dejáis, es la crisis energética. ¿Por qué tenemos esta crisis energética? Entre otras cosas porque nuestro modelo energético, con todas las imposiciones ecologistas, está tirado por el suelo, es decir, no tenemos centrales nucleares, no tenemos centrales térmicas, estamos perdiendo nuestra soberanía energética y eso hay que recuperarlo. Todas estas imposiciones de la Agenda 2030 pues nos están constriñendo para que nuestros agricultores, eso lo sabe muy bien Jota, no puedan... Controle el tiempo, Sí, venga, para que nuestros agricultores no puedan ni siquiera... Bueno, ya la leche, hemos visto esta mañana que ya no se ordeñará las vacas, pero habrá que tirar la leche. Señor Ahumada, ha habido muchas referencias, Sí, pero yo es que creo que... Perdonadme, yo creo que hay que abandonar los discursos tramposos y llenos de bulos. Perdonadme, es que... ¿Como cuál? ¿Como cuál? En este gobierno no ha creado ningún impuesto que grave a la electricidad y al combustible, ninguno. Es más, ha bajado los impuestos de la electricidad en un momento puntual que hacía falta. Pero creo que además tampoco podemos engañarle a la ciudadanía de que todo esto se arregla bajando los impuestos, que hay un compromiso ahí y que creo que esperemos que llegara a un gran acuerdo. Pero vamos a ver, en el tema de las eléctricas, este gobierno, tal y como solicitó Ciudadanos, PP, todo,
bajó los impuestos que en su día creó Rajoy, y ahora mismo esos impuestos, esas tasas no existen. Y aún así seguimos pagando un disparate de luz. El problema no solo está en los impuestos, el problema está que hoy estamos pagando la luz a 450, creo que está, en lugar de a 50, porque hay un sistema en el cual lo pagamos todo como el gas, entre un 3% o no. Y eso hay que decirle a Europa que se acabe. Pero es que por el otro lado, por el combustible, vamos a ser sinceros, o sea, aquí sube 10 euros el barril y nos sube 5 euros, perdón, sube el barril y nos sube 10 céntimos al momento. Baja 10 euros y nos baja 5. Y eso ocurre ahora con Guerra, ahora con Rajoy, con Zapatero, con el que haya sido. Por lo cual, también, habrá, y con nosotros, con todo el mundo. O sea, ¿habrá que tocar los impuestos? Pues quizás sí, pero habrá que empezar a tocar a los beneficios de quien verdaderamente se están forrando. Porque aquí hay gente forrándose con esta situación. ¿Como quién? ¿Como quién? Hay directivos de Iberdrola que en el año 2021, con todo lo que hemos pasado, se han llevado para su casa 4 millones de euros. Eso es indecente. Eso son 200 veces más de cualquier salario. ¿Habrá que tocar impuestos que nos repercuta a todos? Sí, pero habrá que tocar también los beneficios de los de arriba, o no tocamos los beneficios de los de arriba, o no nos parece indecente que con todo lo que estamos pasando haya gente que se lleve a su casa 200 veces más del salario medio. No, pero si eso yo creo que está todo el mundo de acuerdo y les planteo la necesidad de bajar, pero al final los que tienen responsabilidades son los gobiernos, ¿no? No sé si... En este caso, yo voy a concluir mi tiempo ya. Sí. En este caso, la propuesta de Europa, a ver si somos valientes de una vez por todas, de que se acabe con este sistema por el cual tú vas a una tienda y compras un pollo, cerdo, y al final todo lo pagas con ternera, porque alguien ha dicho que tú tienes que comprar ternera y que todo lo tienes que pagar con ternera. Eso hay que acabar, y eso hay que acabarlo en Europa. Y yo espero unidad, y vuelvo a decir, unidad, que no nos entremos en las barbaridades de creer pues a grupos que aquí han llegado a decir la Rusia comunista. Mira, en Rusia está habiendo presos políticos. No lo ha dicho él, lo ha en dicho el señor Rusia está Moreno. habiendo presos políticos, y la mayoría de los presos políticos precisamente son del Partido Comunista, que es el único grupo de la oposición a Putin en Rusia. Bueno, allí veréis lo que tenéis. Es que eso duele, coño. Es que, Yo creo perdonadme. dos cuestiones también de las que aquí se han dicho. Primera, que este gobierno bajó el impuesto a la electricidad, cuando sabemos que hay otro gobierno, el del PP del señor Rajoy, que subieron el impuesto a la electricidad. Por tanto, ha bajado un impuesto en un momento que fue clave. Y ahora, ¿qué es lo que está pidiendo? Una respuesta de unidad, primero, de Europa, y todos tenemos representantes en Europa, para que esta respuesta, esta necesidad que es global, se pueda mantener también a nivel europeo. Y a nivel español, que también haya una unidad con una responsabilidad de Estado para poder bajar, entre otras cuestiones, impuestos también al gasóleo, a la electricidad y al gas. Ahora ha dicho que no gas, será así, sino que ¿vale? intentarán subvencionar, ¿no? Vale, ha habido una pues marcha bajar atrás, el ¿no? impuesto o subvencionar para que se pueda tener evitar la asfixia que están teniendo muchas empresas, muchos autónomos. Y en segundo lugar también unas ayudas al campo, por la situación en la que también estaba atravesando el campo, que como saben se tomó en un acuerdo del Consejo de Gobierno de esta misma semana. Y una cuestión, hay que mirar cómo se respondió a otra crisis anteriormente y cómo se ha respondido ahora. Si hubiéramos estado con el PP, el señor Rajoy, hubiéramos tenido ERTE, protección a los autónomos, protección a las empresas, protección a los inquilinos y a las personas más vulnerables, como hemos tenido con esta crisis durante esta pandemia, con este gobierno, pues creo que seguramente no. No sé si habría habido ERTE. No. Sí, claro, lo he apuntado rápidamente. Claro, escuchar al Partido Socialista y dice, no sé si hubiera habido ERTE, es que la figura del ERTE la puso la ministra Fátima Báñez, que creo que no es del Partido Socialista, del dinero, en la al reforma ERTE. laboral. Los ERTE lo pagamos los españoles. Pero el dinero. Hablan de bulos, ¿no? Ese es un bulo, aquí se decía otro bulo. Ha empezado diciendo, es que han despedido 8.000 sanitarios. Miren, lo único que ha pasado en Andalucía en las últimas décadas es que la Cámara de Cuentas ha reconocido que se quitaron 10.000 millones de la sanidad y que se despidieron a 7.700 profesionales sanitarios. Del año 2010 al año 2018. Ahora no se ha destruido empleo, ahora se ha creado más empleo. Hay más profesionales sanitarios que antes, hay más dinero en la sanidad que antes. Incluso ustedes dicen, sí, pero eso gracias al dinero que manda Sánchez, o sea, reconocen ese hecho. Y luego, para terminar este asunto, me hace mucha gracia. Todos unidos, ¿estamos de acuerdo? Pero Putin hoy decía que quiere luchar contra el capitalismo. No sé si usted ha leído esa conjetura. Al final son los mismos. Se ha quedado sin su tiempo. Si le haces señora caso a Pardo. lo que dice Putin, Claro, es que...
Bueno, yo voy a ser respetuosa con el tiempo, pero yo creo que voy a hacer una pregunta que la calle está esperando a que le contestemos. Y creo que el idóneo sea el portavoz del Partido Socialista. Si todos estamos de acuerdo en la necesidad de bajar impuestos, porque todos los ciudadanos se están asfixiando con los suministros básicos de tanque, si todos los presidentes de las comunidades autónomas le mostraron el apoyo a Sánchez el domingo, ¿por qué no se han bajado ya? No mañana ni pasado, ya. ¿Por qué ustedes no apoyaron nuestra iniciativa de reflación? Nosotros llevamos una PNL para reducir el IVA superreducido al 4%. Yo espero que lo apoyen y que no se queden solamente en palabras. Conteste esa pregunta. Sí, bueno, creo que se explicó, ¿no? Se está intentando que haya una respuesta unificada en toda Europa. Esto es un problema global, eso en primer lugar. Otros países ya lo han hecho en y segundo lo llevan lugar, haciendo tiempo. aquí se ha bajado la Excusa, electricidad, José Luis. se bajó Otros ya la países ya lo han electricidad hecho. y en tercer lugar, apoyen ustedes el resto de medidas que se van a proponer y den también claro. una imagen de Estado Se trata de y eso. no critiquemos los fondos Como europeos hacéis en aquí en Europa Andalucía. y estemos Se trata de Como hacéis aquí en dificultando Andalucía. la respuesta para Como por Andalucía. ejemplo hacéis aquí en Andalucía. Sí, aquí Con el hemos apoyado gobierno. muchas Sí, medidas claro. de Bueno, las que ha aquí nos ha presentado el apoyado gobierno una financiación y le hemos justa, un permitido fondo de Sí, compensación, un fondo COVID, Sí, nos sí. ha apoyado tampoco una transparencia en la Next Generation, una bajada de pero en fondo COVID, impuestos. si han recibido más dinero que nunca esta comunidad autónoma, tanto de fondos A ordinarios pulmón. como de fondos extraordinarios A por el tema de la pulmón, pandemia. a pulmón, ni un No, solo a fondo pulmón no. COVID para esto, porque el COVID parece Pero que siempre se menos acabó que las en enero. comunidades de las que primáis catalanes, eso siempre, No, siempre no, los mira, andaluces fondos recibimos europeos, más menos, fondos porque europeos, somos más. pero fondos no menos, europeos, Recibimos fondos más porque europeos. somos más. De los Pero claro, 11.000 es que millones, no tenemos perdona, tantos derechos. José Ramón, No tenemos de los tantos 11.200 derechos. millones Claro. de fondos europeos repartidos, Fondos COVID menos de repartido, por habitante, José. 1.900 para Que sí. Andalucía, el 17%, Menos la comunidad por que más habitante, recibe. Por menos favor, por habitante. hay Es que somos más, Exacto. ¿cómo Ahora ha vamos a decir agotado más? No es un menos solo por apunte, habitante. No, el claro que sí, 17%. claro que sí. A ver, un solo apunte, el 17% es también el porcentaje de población. Bueno, pues Es para decir, que- lo que, por cierto, lo en raro la- sería que recibiese menos, pero bueno. Bueno, con Rajoy le puedo decir que no se cumplía Claro, la claro. cláusula adicional de nuestro Estatuto de Señor Autonomía. Moltó, le Señor queda- moderador, diga usted, ¿cuánto tiempo me queda? Pues le va a salir ahora mismo. Yo creo que Perfecto. unos Nada, suficientes aquí segundos, está claro que hay que 35 tomar segundos. medidas a corto plazo urgentes, muy urgentes, porque es que estamos con el agua al cuello. Los propios ganaderos de vacuno decían que estamos con la leche al cuello, ya no van a salir a pescar. Están los costes por encima de los costes de producción, la venta, y medidas a medio y largo plazo. ¿Cuál? Soberanía alimentaria. Tenemos que tener... tenemos que evitar que nos vengan productos de terceros países que no cumplen las mismas condiciones que los nuestros. Tenemos que tener soberanía alimentaria y soberanía energética. Tenemos que volver con las energías de las centrales nucleares y de todo un mix de todas las tipos de energía, fotovoltaicas, eólicas, todas. Pero no olvidemos que las centrales nucleares ahora ya Alemania ha dicho que son verdes. Bueno, pues ha terminado su turno. Todos ustedes han consumido ya sus 5 minutos. Vamos a hacer una pausa en este debate. Vamos a volver para hablar de qué puede pasar en Andalucía a nivel electoral, ese horizonte de las próximas elecciones, ¿no? Que bueno, ya casi todo el mundo da por hecho de que no se van a adelantar, o al menos eso parece. Ustedes igual a la adelanta ahora. Bueno, de eso hablaremos ahora y paramos unos segundos y esperamos que a la vuelta sigan con nosotros. Estamos debatiendo en la Alameda sobre la política andaluza y su impacto también en Málaga, no solo en la región, sino también en la provincia de Málaga, con 5 representantes y parlamentarios por Málaga, como son José Ramón Carmona, Teresa Pardo, José Luis Ruiz Espejo, Eugenio Moltó y Guzmán Ahumada. Y les invito a seguir hablando sobre los temas que nos interesa, pero en este caso enfocado a algo que hace solo unos meses parecía como muy definido, todo el mundo daba por hecho la posibilidad de un adelanto electoral. Las elecciones también adelantadas de Castilla y León y el gobierno entre el Partido Popular y Vox parece que han cambiado un poco las estrategias de los diferentes partidos y ahora, salvo sorpresa, el José Luis Ruiz Espejo, el representante del PSOE, me decía, bueno, no se sabe. Ahora parece que todo se fía ya a después del verano, al último trimestre del año para la convocatoria de las próximas elecciones andaluzas, pero lo que nos gustaría saber es la posición de cada uno de sus grupos, el por qué, si creen que se tienen que adelantar las elecciones, si creen que hay que agotar la legislatura y cómo puede qué impacto puede tener también en la recuperación que hemos estado hablando antes y también en todas las inversiones que hay que hacer, sobre todo de los fondos europeos. Vamos a cambiar el turno, vamos a invertirlo y empezamos por el candidato, iba a decirle, el parlamentario de Vox, Eugenio Moltó. Ya has cuando corrido quiera. mucho. Pues gracias. Bueno, Seguirá siéndolo, ¿no? Por todo, bueno, ¿no? nunca se sabe.
Nuestro planteamiento ha sido muy claro desde el principio, desde el rosario de mociones, de intentos de mociones de censura entre el Partido Socialista y Ciudadanos de Murcia, Madrid, Castilla y León, etcétera, etcétera. Le dijimos al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que no tenía un socio fiable y que le aconsejábamos que adelantara las elecciones. No se lo tomó así y nos decía que nosotros teníamos prisa por las elecciones. No es así. Nosotros simplemente estamos avisando que necesitaba un socio fuerte y que considerábamos que el que tenía no lo es. Y dicho esto, efectivamente, las elecciones tocan para diciembre, noviembre, diciembre, y el presidente de la Junta de Andalucía es el que tiene que darle al botón. Nosotros ya se lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nuestro planteamiento es, nosotros proponemos a la ciudadanía un programa electoral, como hace todo el mundo, la gente empieza a mirar a nosotros, ya comprueban que no somos el demonio, ni tenemos el demonio pinchapapa, ni tenemos el tridente, ni echamos azufre, ni nada de eso, ya estamos gobernando en Murcia o colaborando en Murcia, estamos gobernando o vamos a empezar a gobernar en Castilla y León y por tanto somos un partido totalmente democrático y nos dicen, como decía antes, esos epítetos cariñosos que nos lanza a la izquierda, pero bueno, estamos demostrando que más está de acuerdo y quien más está con la ley, con la Constitución es Vox. Pero digamos que ustedes van a seguir insistiendo en el adelanto, ¿no? O Bueno, digamos que ya lo dejan en manos del presidente. Claro, ya a estas alturas nosotros se lo hemos avisado, es decir, ya usted haga lo que quiera, ¿no? Creo que más veces no se lo vamos a tener que decir, yo creo que lo habrá oído ya en las ruedas de prensa, ¿no? Señora Ahumada, Unidas Podemos. La verdad que llevamos más tiempo hablando de elecciones que casi de otra cuestión. O sea, es que llevamos desde el verano hablando de elecciones, del posible adelanto, tal. Con lo cual, en primer lugar, un gobierno muy estable no es. Cuando pues todos los cantos de sirena han salido, que si iban a hacer a finales, que si después, si el presupuesto se aprueba o no, pues ya veremos, dependiendo de si había bloqueo o no había bloqueo, que si sí, que si no. Bueno, lo que está claro es que llevamos mucho tiempo hablando de elecciones y perdiendo tiempo en elecciones en lugar de ocuparnos de lo realmente importante. De eso yo creo, antes dije algo que nadie me ha rebatido, es que al gobierno de la Junta de Andalucía en 2021, mientras que estaban tonteando con las elecciones, que si era estúpido o no era estúpido aprobar unos presupuestos porque en un año de elecciones cómo íbamos a aprobarlo, tal, es que le ha sobrado 2.700 millones de euros a pesar de la crisis brutal que hay en Andalucía. Cuando dicen han sobrado es que no se han invertido y habrá que devolverlos a Europa. El presupuesto, me alegra que me haga esa pregunta, el presupuesto inicial de la Junta de Andalucía en el año 2021 fue de 40.000 millones de euros. Finalmente, gracias a las transferencias del Estado principalmente y de Europa, ha aumentado hasta 44.000 millones de euros. De eso ha habido 2.700 millones de euros de diferencia entre lo disponible y lo dispuesto. Y perdóname, si me vaya a contradecir, sacarme datos, o sea, no los traigo, os lo puedo enseñar. Sacarme datos, 2.700 millones de euros que no ha ejecutado. Por lo cual ha sido mucho tiempo hablando de elecciones en lugar de darle la palabra al representante del PSOE, no sé si quiere responder rápidamente. Sí, bueno, es que se lo dice el consejero Bravo, se lo dice toda la semana en el Parlamento. No es cierto, se lo dicen además mis compañeros. Es más, este gobierno está demostrando que cumple con las 3 reglas de gasto. Este gobierno está demostrando de la Junta de Andalucía que es eficiente. Lo que pasa es que confunden términos económicos de una manera increíble, solamente para tratar de decir, por ejemplo, que se echan 8.000 sanitarios, luego es mentira, no gastan ni ejecutan el dinero. Hombre, si este es el gobierno que más está ejecutando, y así lo ha dicho la Cámara de Cuentas una y otra vez, cuando no se ejecutaba era cuando estaban ellos. Y además digo yo, ¿eso quién lo dice? ¿El gobierno de Pedro Sánchez y el señor Garzón? ¿Y la señora Díaz? Hombre, es que, en fin. Bien, sí. No sé si ustedes estarán, o sea, como también ustedes tienen sus cosas internas, ¿no? A nivel orgánico, con un nuevo candidato, con Juan Espada, ¿cuál es la posición del Partido Socialista en cuanto al horizonte electoral, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es poner los intereses de Andalucía y de la gente por delante de cualquier interés partidista o de partido o de estrategia, ya no solo andaluza, sino estrategia nacional. Nosotros creemos que el Partido Popular en Andalucía, el Gobierno de Andalucía, perdió una magnífica oportunidad para haber aprobado un presupuesto para el año 2022. Tenía la mano tendida del Partido Socialista para haber aprobado ese presupuesto con una propuesta
muy encajable en el presupuesto y con reivindicaciones para que se incluyese en el mismo, que además estaban reclamando muchos sanitarios, los 8.000 entre sanitarios. ellos, exactamente, si dice que no se han despedido, lo hubieran tenido fácil, porque entonces se podía haber pactado perfectamente. Pero no lo decimos nosotros, lo dice cualquier organismo público y lo dijo incluso pero eso no es nada- en la pero vamos a Cámara, ver, sí, lo dijo en la pero Cámara perdona, Parlamentaria José Andaluza, Ramón, pero sí, un representante pero sí, que era si lo han candidato dicho, del, si lo han de denunciado Izquierda los Unida, propios... y lo dijo Pero el sí, representante máximo pero del si ha habido sindicato. sanitarios que han estado buscando empleo y que se han ido a trabajar a Cataluña y a otras comunidades autónomas cuando fueron despedidos aquí, si es que eso fue tajante. Pero Mira, si eso, quien despedía por WhatsApp era el gobierno valenciano. Es que ustedes se están confundiendo bueno, de eso territorio. es fácil demostrable, no hay nada más que preguntarle a los sanitarios, sobre todo a los que perdieron el empleo. Correcto. Creo Hemos podido ver. que se desaprovechó una oportunidad porque se estaba más en tácticas electorales, quizás, ya digo, no solo incluso dentro de Andalucía, sino de fuera de Andalucía, como se ha visto por Castilla y León, y que seguramente el resultado de Castilla y León ha alterado esas previsiones y ahora pues no lo sabemos. Nosotros vamos a, en este caso, la competencia la tiene el presidente de la comunidad autónoma y por tanto será el que tendrá que hacerlo. Pero creo que lo importante es que aprovechemos la situación que tenemos de fondos europeos para cimentar la recuperación económica después de la lucha de la pandemia que hemos tenido. Tenemos que afrontar las consecuencias que va a provocar la crisis energética por la invasión de Ucrania y hay una respuesta del Gobierno de España para pactarlo con todas las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, creo que hay que seguir aprovechando aquellos meses que quedan de la legislatura para atajar bien y cimentar, como digo, esta recuperación económica. Pero está claro que la competencia es del presidente y será el que tendrá que decidir. Pero lo que sí esperamos es que ponga de verdad el interés de Andalucía y de los ciudadanos por delante de cualquier ¿no? interés. Que haya elecciones, ¿no? Bueno, Digamos, nosotros es una competencia del presidente y igual que estábamos preparados antes, lo estaremos ahora o cuando decidan. Tenemos un candidato que es Juan Espadas y, por tanto, sin ningún tipo de Tampoco problema. tiene prisa Ciudadanos, ¿no?, en el hecho de adelantar elecciones, ni mucho menos, ¿no?, como ha dicho Nosotros, Juan Marín, ¿no? Nosotros venimos aquí a trabajar por los andaluces, y eso lo tenemos claro. Y yo voy a contestar a todo, voy a intentar que me dé tiempo, y si me consumo un poco, perdóname. Del día 2 de diciembre rodearon la Cámara. Eso lo vio todo el mundo, la izquierda y la extrema izquierda. Y ya anunciaban que iban a haber elecciones. Es decir, se le Digo, cae... por contextualizar, fue cuando se celebraron la elección andaluza. Exacto. Se les cae el debate y la legitimidad del debate diciendo el portavoz del Partido Socialista que mira por el interés de los andaluces. No. El partido de la izquierda y la extrema izquierda siempre han estado, y ahora el partido de la extrema derecha, con los intereses electoralistas y los intereses partidistas. ¿Por qué digo esto? Porque hubo una pinza, la primera que utilizó la palabra pinza en el seno del Parlamento fui yo, y lo vuelvo a reiterar, hubo una pinza entre Partido Socialista, la izquierda, la extrema izquierda y Vox para tumbar unos presupuestos para esta región que suponían 1.200 millones de euros más para sanidad, con los cuales se podían haber contratado a sanitarios, 620 millones más para educación y además 430 para políticas sociales e igualdad, entre otros. Dicho esto, al portavoz de Vox, que nosotros no somos un socio útil y fiable, mire, le hago hemeroteca porque creo que le falta información. En Castilla-La Mancha se presentó una moción de censura y nosotros votamos que no, para derrocar precisamente ese gobierno que ahora, precisamente ustedes, acaban de aprobar la primera iniciativa que pretenden retroceder y retrotraer los derechos que tantos años las mujeres y los hombres llevamos peleando. Eso en Castilla-La Mancha. Somos Castilla y León. Somos un socio útil y estable. Si precisamente ha funcionado este gobierno de Andalucía es porque la lealtad, el interés general y la utilidad a los ciudadanos, mi partido político Ciudadanos lo ha puesto por delante de todos. Y el señor Espadas no puede decirme que ha estado en el interés general cuando dijo primero que sí, luego que no y luego que quizás. El señor Espadas es el delegado del señor Sánchez aquí en Andalucía y va a decir y va a hacer lo que le diga el señor Sánchez. Por lo tanto, este gobierno, pese a que desde el minuto 1 el resto de los partidos políticos estaban y están en elecciones, reclamándolas, este partido sigue mirando por el interés de los andaluces, lo dijimos desde el principio y a los hechos me remito. La legislatura se va a consumar, por supuesto, va a finalizar. ¿Representante del Partido Popular? Bueno, yo creo que la situación actual le ha pillado con el pie cambiado a casi todos los partidos, menos a Incluido Juanma el Moreno. PP, incluido el PP, ¿no? No, el que ha dicho siempre, además usted le ha preguntado no una vez, ¿cuántas le ha preguntado si iba a convocar elecciones? Y ha dicho siempre lo mismo. Él se ha mantenido en el compromiso con los andaluces de que, oye, ha costado mucho llegar como para poner aquí en cuestión el cambio andaluz de un día para otro. Pero no negará sin intentar. que hubo una época en la que se barajaba la posibilidad de Hay mucha opinión publicada, no lo niego,
y hay muchos intereses en que se convocaran antes. Incluso muchos han escrito que de mi propio partido a nivel nacional. Lo que yo sí digo es que Juanma Moreno se ha mantenido firme y ha dicho: quiero agotar la legislatura si me dejan. Ese matiz es importante, porque no a cualquier coste. Es evidente que no tener unos presupuestos es un daño serio a la comunidad autónoma andaluza, y es evidente que la situación que vivimos de estabilidad en lo político... Bueno, eso le ofreció la mano, ¿no? Lo ha comentado él. Una mano que ofreció, que dice que es que si reponíamos los 8.000 sanitarios, le hemos demostrado que no se habían echado los 8.000 sanitarios y siguen diciéndolo. No era cierta. Lo que sí sabemos es que el señor Espadas tenía un autobús preparado justo después de la campaña de Castilla y León para recorrer esa Andalucía para que se le conociera. Otro autobús sobre la UGT. Aquí todo el mundo está preparando su campaña electoral. Insisto, el único que ha mantenido su compromiso firme, porque al final los ciudadanos andaluces lo que están viendo, en mi opinión, es que Juanma Moreno es el único que está dispuesto a dialogar con todos, sin vetos. Aquí todos tienen vetos, menos el Partido Popular de Juanma Moreno, que ha demostrado que va a hablar con todos, tendiendo la mano a todos, de verdad, no diciendo, no, yo no me siento con aquel si está fulanito. Y por eso creo que esta comunidad autónoma necesita una mayoría amplia que creo que va a estar basada en una razón muy sencilla de entender, que es que el presidente de los andaluces hoy es Juanma Moreno y es el que hoy prefieren la mayoría de los andaluces, incluso muchos que nunca han votado al Partido Popular. Eso creo que al final cristalizará en una mayoría. Yo creo que en esta mesa, en el ambiente de este debate sobre las posibles elecciones, lo que hay es la posibilidad de que el Partido Popular y Vox, ¿no?, como ha ocurrido en otras comunidades, puedan terminar pactando para gobernar, ¿no? O que sigamos solos, que es nuestra pretensión, o que incluso no ganen y gane el Partido Socialista, que también sería una opción, opción viable, o que no ganemos, claro. Por eso digo, creo que el escenario que se plantee cuando convoque el presidente, que es el que tiene la posibilidad de hacerlo, creo que es pero llamar ¿usted a los... se ve en un gobierno como ocurre en Castilla y León con los representantes de Vox? Yo creo sinceramente que los datos que yo he visto, y soy sociólogo, dan a entender que si se convocan elecciones, cuando se convoquen en Andalucía habrá una amplia mayoría en favor de Juanma Moreno. Esa es la percepción que tengo por una matiz que le decía, o un dato que le decía muy importante. Los andaluces prefieren a Juanma Moreno presidente de la Junta. Pero está comparando la situación demoscópica de Andalucía con la de Madrid, por ejemplo, con ya la se puede señora interrumpir, Yo ¿no? Ya estoy hasta los comparándola, primeros minutos, yo creo que... Sí, claro. Que yo entiendo que yo soy creyente que tú tengas fe, y me parece muy bien. Pero una cosa es la fe y otra son los votos dentro de la urna, el día de las elecciones. Eso sin duda. Y eso lo va a decir la gente que está ahí detrás de la cámara. Lo que diga la gente es lo que habrá que hacer. Eso es muy fácil. Correcto. Por eso es nuestra aspiración. Claro, una aspiración es muy loable, lógicamente, pero lo que la gente tiene que hacer es votar, y cada uno vota a quien le da la gana, afortunadamente. Has dicho lo del autobús. Nosotros, efectivamente, tenemos un autobús por toda Andalucía que está reclamando que devuelvan lo que los... Un autobús, perdón, en el que va Macarena Olona, que no sé si es que ya será o no, cree que será la candidata. Macarena Olona hizo la presentación del autobús en Sevilla, el autobús va por toda Andalucía, ¿no? En cada provincia, pues yo el otro día, el lunes me monté en el autobús yo, tampoco... Entonces, pero bueno, que no eluda la pregunta, o sea, ¿será Macarena Olona la eso candidata? no lo sé yo, ni lo sabe ella tampoco, eso lo decidirá el Comité de Acción Política en su momento, como ha pasado en Castilla y León y en todos sitios. Entonces, ¿por qué hemos sacado ese autobús? Porque parece que ya lo de los ERE, la gente no se acuerda, los 600 millones de euros que faltan de la Junta de Andalucía, que bueno, tiene unos responsables que están ya con sentencia, lo dicen los jueces, no lo decimos nosotros, pero es que no es una cosa antigua. De esta semana mismo el fiscal ve claro el desvío de fondos de la Junta para curso de cabalgata de los Reyes Magos de Almonte, regalos y comida. A juicio este martes el exalcalde de la Puebla del Río y de Benacazón por presunta prevaricación. Eugenio, ¿no tienes por ahí el del señor Nuevo Ferrano? macrojuicio de los ERE vinculado al enseña hermano también, del expresidente de la Borbolla. A Juan Fernández, alcalde de Linares, condenado por malversación. Le tenemos que recordar a la gente, porque la gente se le olvida enseguida las cosas, como el Partido Socialista durante 37 años hizo de Andalucía su caponsayo, envolviéndose en el andalucismo y malversó. Pero el objetivo de su partido será, igual que ha ocurrido en Castilla y León, de intentar entrar en el gobierno con el Partido Popular, ¿no? Bueno, nosotros lo que vamos a intentar es ganar las elecciones, lógicamente. Ya tenemos un candidato o candidata que ya decidirá, como decía antes, el Comité de Acción Política. Expondremos nuestro planteamiento lo más claramente posible para que la gente entienda qué queremos y qué ofertamos, y según dónde nos ponga la gente. A lo mejor la gente no nos da ni un solo diputado, no lo sé, o igual nos da 40 y le da 10 al PP, vete a saber. Eso lo sabremos hasta el día de la elección. El portavoz de Vox ha enumerado ahí una serie de recortes de prensa y se le ha olvidado
el de su candidato en las últimas elecciones andaluzas, el señor Serrano, Sí. que está imputado por fraude de Bueno, subvenciones es que eso no es públicas. cierto, ni siquiera está imputado, ni está Bueno, ni llamado a bueno, declarar. Pero eso además ya no está y es Claro, una bueno, cosa de anterior a la lo que política, ha- no tiene que ver. No, Pero por esto eso son gente digo, que ha estado gobernando. Un partido que no ha tenido ni experiencia de gobierno y ha tenido No, que no, no, dimitir no. su Perdón. portavoz por un posible fraude en tema de subvenciones, usted, creo que perdone, por pero encima de una 3 millones cosa de euros es muy una claro. cosa Bueno, no yo está ni creo juzgada y creo otra que están creo para con- que Luciano lo con sepa. Mire, condena lo en que firme. es cierto que el gobierno que tenemos en Andalucía está puesto con los votos de Vox, de la ultraderecha. Y sabemos que Bueno, la con los ultraderecha votos que no- democráticamente con la- 400.000 perdone, andaluces en el nos Parlamento dieron. les votaron ustedes, que son los representantes Claro. de Vox, que le votaron los ciudadanos, representantes de la ultraderecha, con un Pero discurso... eso de la ultraderecha, con un te lo digo discurso porque estoy sentado aquí en esta perdona, esquinita, Eugenio, pero con un vamos. discurso que negáis la violencia machista, que No es atacáis a los cierto, inmigrantes. no es Bueno, cierto. eso lo saben todos los ciudadanos y ciudadanas. No, y no. que ahora dan un paso más y quieren entrar en las instituciones. Y ya lo han conseguido en Castilla y León. Y el mismo discurso que hacía aquí el representante del PP, que quieren gobernar solo, que eran los más valorados, decían en Castilla y Mira, León. José Luis, Y al final yo- han terminado una en el pregunta. gobierno Yo no la sé ultraderecha y yo el no sé señor si Vox. Vox estará en algún gobierno más. Lo que sí sé es que nunca se imaginaría ningún socialista andaluz es que estaríais gobernando con el apoyo de Bildu en la mayor parte de las votaciones. Eso sí que es un tema Sí, que, mira. hombre, por lo menos cuando hables de Vox, piensa en lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace 2 años, que es que hay un acuerdo para muchas cosas importantes de nuestro país que está teniendo el refrendo de Esquerra Republicana, los separatistas, los que había indultado, y de Bildu. Por tanto, Totalmente hombre, de acuerdo. un poco de prudencia. Mira, ¿eh? yo quiero decir una cosa, también lo saben todos los españoles. Si en este momento se ha encausado el problema grave que tenemos en Cataluña, ha sido con un gobierno ¿Que se que ha han tendido la causado? mano Sí, que en el se han diálogo, causado. que no se han causado. No, no se han Yo creo que causado. al menos hay Si lo convivencia había política, indultado. Estaba condenado convivencia por jueces política y por ciudadana tanto en No, España no. como en A Cataluña. mí tengo Yo creo un que acuerdo eso- para creo estar que un eso es tiempo importante, quieto, ¿no? pero no han lo renunciado a ninguno de yo sus creo- propósitos. Bueno, pero yo creo que se están encausando políticamente, que es ¿De como qué hay que manera? encausar las cosas. Habéis y con indultado a diálogo. gente que dándole está sillones Yo creo que hay que hacerlo en de esta manera. Moncloa. Entonces, por tanto, y por cierto, ninguno de los que han mencionado está en el gobierno. Vos va a estar en un gobierno. Hombre, en la que los institución. indultados La estuvieran en un ultraderecha gobierno que ya- niega Que la los proletarios violencia estuvieran en un gobierno machista, ya- que ataca a los inmigrantes y que sabemos que ataca muchas libertades públicas. Hablando de la violencia machista, ¿qué opinión le merece la intervención del consejero de Sanidad cuando habló de la violencia intrafamiliar, que acogía mejor todo el tipo de violencia? La ha matizado rápidamente. Yo creo que... Matícelo usted también. ¿eh? Sí, no, yo creo que, Dile que no Jesús lo Aguirre dice, es una que lo persona... ha dicho bien. Jesús Aguirre... Usted dice que lo ha dicho... Uy, perdón. Lo ha dicho Usted bien. lo ha dicho bien, ¿no? Claro, no tiene que matizarlo, es que No, pero es como es. lo que ha dicho Jesús Aguirre lo ha matizado rápidamente. Pero vamos, Me refiero ¿qué a quedamos? su ¿Lo ha palabra. matizado o no lo ha matizado? No, Hoy ha digo hecho que le unas digo yo a declaraciones. Carmona que le diga a Aguirre que no hace falta que lo matice, que lo que ha dicho Aguirre está bien dicho. Yo creo que no hay ninguna duda, pero ninguna, sobre la lucha contra la violencia machista Sí, que hay está mucha ejerciendo este duda. gobierno. Lo que hay son palabrerías. Dicho eso, nosotros Eso es no palabrería, renunciamos bien a que en un acuerdo extraparlamentario también se planteó que iba a haber un teléfono de violencia intrafamiliar, porque hay otras violencias. Nosotros, lógicamente, la lucha contra la violencia machista es una prioridad, pero no ahora, de siempre. Miren el Ayuntamiento de Málaga, cuánto ha hecho, miren todos los ayuntamientos, el mío de Hombre, yo me Antequera. refería a la intervención Sí. del consejero Pero el Aguirre, consejero que- Aguirre habla de una forma muy cotidiana y a veces se Hombre, pero manifiesta. se puede hablar de los y lo ha beneficios dicho de la vacuna, rápidamente. pero no de la Se ha violencia equivocado. intrafamiliar. Yo Se ha creo que lo ha equivocado. El señor dicho Aguirre rápidamente. se ha equivocado. A ver, es que hay una cuestión muy clara. Aquí, la verdad, da igual que gobierne Vox, que gobierne el Partido Popular, viendo esas intervenciones. A ver, Vox no es más... Viniendo del representante de Unidas Podemos es una afirmación No, interesante. vamos a ver, esa, ¿no? vamos a ver. Aquí el problema no es que Vox esté fuera de la democracia, eso está claro. ¿Cómo Eso que está claro? Pues está Eso fuera. está claro. Perdona. Eso está claro. Aquí en los ¿Qué? grandes avances de este país, la ultraderecha siempre ha estado fuera. Pero aquí la cuestión es que el único partido que está fuera de la anomalía democrática en España es el Partido Popular. Es el único que le da cobijo a la ultraderecha. Los demás partidos Esa europeos. es la forma que de tenéis de derecha- respetar la democracia, ¿no? No. A nosotros nos han votado 4 millones de españoles y no somos democráticos, ¿no? Ese es el respeto que tenéis por la democracia, ya se entiende. La democracia es cuando ganáis vosotros. Una Cuando no cuestión ganáis, es- no es democracia. A ver, Esto ya una nos cuestión viene- es que tenga votos, Putin también tiene votos. Y Sí, es pero eso democracia, será otra democracia lo de Pero Putin. vamos a ver, pero vamos a ver. No, ustedes no. No, es que queréis a ver si poner, voy a en el mismo, explicar. queréis poner en el mismo No, 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 prisma a ver, vamos a ver. a Vox que Vox que es- partidos Vox- antidemocráticos. No Vox- son un Vox- partido democrático que se ha Hombre, podido presentar a las Vox elecciones. es un partido- Hay que tener Vox- respeto por los andaluces Bueno, también. claro, esos si 400.000 vosotros no votantes. respetáis la A ver, democracia Vox- Y cuando lo dice un cuando no partido ganáis. que es de extrema izquierda,
que ahora mismo izquierda lleva qué? aquí, extrema izquierda lleva qué? aquí un ¿Qué pin ocurre? que está reivindicando lo mismo ¿Qué? en Cuba, que en ¿Qué? Nicaragua, que a ver, en Carmona, Venezuela. a los Hombre, por debates Dios. se viene estudiado. Claro, ¿Usted sabe lo que es este pin? Lo que quiero decir ¿Usted que sabe ese lo que es mismo- este pin? ese ¿Sabe lo mismo que es este pin, pin? ese mismo ¿Sabe pin. lo que es este pin? Sí. ¿Sabe lo que es este pin? No sabe lo que es Sí, este lo pin. sé. A ver, Mire. igual que no sabe. Explíquelo, A ver, explíqueselo usted. este sí. pin Ese es... pin es la representación de todas las personas que son de izquierda y que se lo ponen ahí para decir, oye, yo soy de Izquierda Unida. Yo lo veo todos los días. No hay ni uno de Izquierda Unida que no Bueno, lleve ese pin. También, Así también se hay ve- un matiz de la así República. Así se ve el nivel de un Partido Popular, que es sociólogo... Sí, es que para mí representa este pin eso. representa porque la lucha antifascista de la izquierda europea. Igual que a los judíos señalaban con un triángulo amarillo, a los comunistas nos señalaban con un triángulo rojo. Y este pin simboliza eso, y simboliza la lucha antifascista. Y no tengo ningún problema en regalártelo. Pero es que no eres antifascista. Yo que soy Carmona, fascista, Vox amigo es, Guzmán, Vox yo que- es el yo que Partido soy. Popular a las 3 de la mañana. Vox Escúchame. es el Partido Popular sin filtro. Lo que dice ayer el señor Aguirre es lo que piensa y lo que dice Vox. Pero es que, además Es es lo que que la, piensa es la lo que dice realidad Lee. que Pero es vosotros que de verdad. queréis negar con esa palabrería que No, utilizáis a ver, siempre. aquí hay una cuestión No, muy no, clara. vamos a ver. Dentro Hay- de la violencia, en la violencia que ocurre en el ámbito familiar, el 80% es violencia machista. ¿Cierto, Teresa supuesto. Pardo? Pues digo porque además es la única mujer que creo que son las que deben hablar en estos temas. No, y No, los hombres bueno, también. bueno. Es el Y los único- hombres también, es no el me único incluya a los machista hombres. nos no me incluya a los atañe a hombres. todos. No, 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 pero digo, Vamos a en ver, estos es temas más son sobre antiguo. todo. Vamos a ver. El Nosotros 80% somos los que de la proponemos. violencia que se da en los hogares es violencia machista. La violencia, el resto de violencia que no es machista, es igual que el resto de la violencia, algo que hay que acabar con ella. Pero la violencia que debe ser una cuestión de Estado, porque nos están matando a una parte importante de la sociedad, es la violencia machista. Y ahí no se puede dar pasos atrás. Por mucho que nos guste estar en el sillón verde, lo más normal de la encuesta que usted puede tener ahí, Manolo, o la encuesta, es hacer como en el resto de Europa, y es que los votos de quienes no creen en la democracia, de quienes entienden que debe estar fuera de cualquier planteamiento las mujeres, los inmigrantes, los débiles, porque al final la O sea, el ultraderecha Partido es Comunista igualmente, es el que tiene que es estar igualmente antidemocrática que cobarde, solo se enfrenta a los débiles, esos votos no deberían ni contar. Mira, Y la respeto verdad por la democracia que a que mí tenéis, es que siempre igual. me cuesta No trabajo deberían que ni ahora, Cuba, Venezuela. que ahora el señor Marín se haya dado cuenta. ¿Pero usted cree que hay votos que pueden contar y que no Eso pueden acaba de contar? decir. Acaba de decir una barbaridad, eso. ¿eh? ¿Qué he dicho de votos? Sí, no que hay popular? votos, hay personas Los que no votos del deberían votar. Parlamento. No, Lo siguiente del es que hay personas que no Parlamento, pueden del votar. Parlamento, Eso es lo del siguiente, Parlamento. Guzmán. Ya se te ve la Una vez que va- se va- configura... Le voy a dejar 20 segundos, Demócrata. le voy a dejar 20 Una segundos porque me vez- gustaría saber la opinión de Los Teresa 20 Pardo. segundos. Una vez que se configuran los gastos, Qué porque disparate. esto es importante, una vez que se configuran los parlamentos, los votos ponderados que hay ahí, en otros parlamentos europeos, no cuentan para las decisiones importantes. Ahora, Está claro, ahora, ya Ya está se hizo en rectificando. España alguna vez, ¿eh? Ya está rectificando. Se hizo en el A ver, Congreso. señora No, Pardo. no, Bueno, Es una yo, barbaridad. por situar un poco el debate, la violencia machista es violencia machista. Y nosotros, desde Ciudadanos, no vamos a dar ni un solo paso atrás. Y lo hemos demostrado con hechos. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación es una consejería de Ciudadanos. Y jamás las mujeres han tenido tanta protección integral como con este gobierno. Más de 44 millones para el Instituto Andaluz de la Mujer. Cuando el portavoz de Vox decía que a nosotros nos daba grima, no se trata de eso. Se trata de que hay líneas que mi partido no está dispuesta a cruzar. Y una de ellas... Está gobernando gracias a Perdón, nosotros. O sea, y que una ahí hay de ellas, contradicción. y una de ellas es que no vamos a retroceder en ni un solo derecho que tantas mujeres han conseguido para que yo hoy pueda estar aquí y pueda estar hablando. Mira, una mesa toda llena de hombres y una parlamentaria puede estar hablando con total naturalidad, ¿vale? Eso Nos es... faltaría más, por otra parte. Por supuesto, gracias. Eso es una línea roja. Dicho esto, las declaraciones del consejero, conociendo todo al consejero, y creo que coincidimos todo en que es una bellísima persona, un profesional que ha llevado esta pandemia de una manera excepcional, habrán sido desafortunadas, pero el compromiso de este gobierno con la violencia de género es absolutamente incuestionable. Y ojalá no tuviéramos que salir el 8 de marzo. Guzmán, no es un debate... Dentro de que estoy contigo, por supuesto que la mayoría de la violencia que se genera en los hogares es violencia machista, no es un debate que debamos de defender las mujeres, que yo me niego a que me excluyan a los hombres. Los hombres son absolutamente necesarios para esta igualdad real y efectiva. Principalmente, Teresa, principalmente tenéis que hablar ustedes. Pero no, ¿por qué nosotras? Nosotras tenemos que reivindicar, pero vosotros a la par, es que sin sí, vosotros no se por consigue. supuesto. Y confrontadas, como hemos visto, una manifestación, dos manifestaciones, vi en Sevilla,
se va a conseguir mucho más tarde. Por lo tanto, nosotros somos garantía de que no se va a dar ni un solo paso atrás. El teléfono, por ejemplo, de atención a la mujer ha tenido 10 veces más el presupuesto que con el anterior gobierno del Partido Socialista. Y ya acabo. No se puede arrogar uno la bandera del feminismo, de la defensa de la violencia de género y decir lo que posiblemente digan ahora, cuando el 75% de la ayuda prevista para las víctimas de violencia de género el Partido Socialista lo dejó de ejecutar. Nosotros somos la garantía de que esto va a seguir así, pero no ni un solo paso atrás, sino todos en firme y todos hacia adelante, por mucho que diga Vox. Y el resto de violencias, perdón, y ya acabo con esto, el resto de violencias ya están tipificadas en el Código Penal. Es que el resto de violencias están tipificadas en el Código Penal y que hay que acabar con todas ellas, con todas. Pero la ley específica de la mujer, esa es una ley específica para la mujer y para esa violencia machista. Bueno, una pregunta antes de terminar, que no quiero dejarla pasar. ¿Se ve en un futuro, vamos a un poco a especular, ¿no?, con lo que pueda pasar en unas elecciones, se ve gobernando como ahora Ciudadanos con el Partido Popular y con Vox? Yo me veo gobernando a Ciudadanos Andalucía como estamos gobernando en esta reeditación de pacto de PP y Ciudadanos, que le guste o no le guste, también asentado Andalucía. Si la aritmética no hiciera posible eso que usted desea, ¿estarían dispuestos a entrar con Vox también en el gobierno? Nosotros vamos a gobernar y vamos a intentar reeditar este gobierno. Nosotros Ciudadanos somos un partido liberal que garantizamos ante todo la libertad individual de las personas y eso ningún partido de aquí, de esta mesa, lo puede decir. ¿Le da grima entonces, por recurrir a lo que...? A la grima es una palabra muy fea. Yo respeto a todos los votantes de todos los partidos políticos de las distintas ideologías, por supuesto. Pero bueno, no me ha contestado, llegar. da igual. Ya que los espectadores son bastante inteligentes. Sí, bueno, brevemente, pero ¿por qué la consideración de violencia machista no se puede tildar como familiar o intrafamiliar? Claro. Porque se da dentro y fuera de la familia, porque hay agresiones a mujeres por el hecho de serlo, que no hay relación familiar, por tanto no se puede llamar violencia intrafamiliar. De verdad, a mí lo grave que me parece de esto es que el PP se rinda a los postulados de la extrema derecha, como estamos viendo en este caso, y como ha confirmado el portavoz de Vox en este momento. Y esto, ¿a qué me lleva? A pensar, y yo creo que lo están viendo los andaluces y los andaluces, los malagueños y las malagueñas, que la única opción para evitar que llegue a la política o llegue al gobierno de la Junta de Andalucía estos postulados de la extrema derecha que ponen en riesgo la convivencia, los derechos, las libertades públicas, las opciones progresistas, porque estamos viendo que el PP se ha rendido a estos postulados de la extrema derecha, los ha puesto en el gobierno y al final los van a meter en el gobierno si pudieran, si les dan los votos. Pero una pregunta, en el caso de que el Partido Socialista pudiera hacer algo por evitar lo que usted comenta de la entrada de Vox, ¿qué haría? O sea, ¿estaría dispuesto a apoyar al partido o a los partidos que pudieran gobernar? Bueno, sería insólito. Nosotros aspiramos a que tengamos una mayoría suficiente para poder gobernar, como se dio en las últimas elecciones en Andalucía. Ganó el Partido Socialista, legítimamente sumaron sus votos, pero hay que decirlo que sumaron los votos a la extrema derecha y ahora los quieren sumar para estar en el gobierno, para que entre en el gobierno la extrema derecha. Yo quiero hacerte una precisión, si me muy permites. Rápido, por favor, porque ya ha votado el... Ya, por supuesto. Nosotros fuimos garantía de que en la anterior legislatura no entrase el extremo y la extrema izquierda y Juan Marín firmó un pacto con Susana Díaz en ese aspecto. Y seremos garantía de que ninguno de los extremos vuelva a gobernar si los ciudadanos nos vuelven a dar ese voto de confianza. Los extremos no queremos que gobiernen nuestra tierra. Vox, bien, bueno, un minuto tiene, ¿eh? O sea, que un minuto ha gestionado bien su tiempo. Poca broma con esto, ¿verdad? La actual legislación de la ideología de género, si un hombre daña a una mujer, tiene el doble de pena que si una mujer daña a un hombre. Esto ya va en contra de la igualdad, para empezar. Hay, efectivamente, hombres que matan a la mujer, por desgracia, con todas estas leyes y con todos estos argumentos que dice esta señora, sigue habiendo el mismo número de mujeres asesinadas por hombres que antes, y con todas esas leyes. O sea, no ha avanzado nada en eso. ¿Que antes cuándo? Si los registros están del 2003. Claro. ¿Antes cuándo? No me hables de registro porque eso también tiene su enjundia. También tiene su enjundia. Luego lo hablamos. Pero, sin embargo, nosotros lo que sí pedimos es que cuando un hombre mata a la mujer, tenga la máxima pena. Y si una mujer mata a un hombre, también. Pero que luego, ¿qué pasa con los hijos que matan a los padres, con los hijos que matan, los nietos que matan a los abuelos? Eso es lo que nosotros estamos diciendo, que toda esa violencia hay que controlarla. Toda esa violencia hay que controlarla. Un hijo mata al padre y se le da una medalla. Y lo que no puede ser es que el hombre ya, por ser hombre, sea sospechoso de ser ya un asesino. Mata a un asesino, no mata a un hombre. Le queda al Guzmán Ahumada, le quedan unos segunditos, creo, si no recuerdo mal, para terminar esta ronda de intervención. Vamos, yo únicamente lo que digo de cara a los pactos y demás, que
en el caso de que la aritmética salga de lo que son bloques, habría que hacerlo a partir de un cordón democrático. Es decir, apartar a quienes... ¿Cómo se puede hacer un cordón democrático? El cordón democrático se hace en todos los países europeos. Es decir, la extrema derecha ha entrado en otros países y directamente se han formado Y en Alemania está prohibido el Partido mayoría sin contar con la representación que hay ahí de la extrema derecha. Por lo cual, esta es la única manera que se puede hacer saltando de bloque. ¿Qué ocurre? Que el Partido Popular no quiere hablar de eso aquí, porque sin la extrema derecha, pues quizás su bloque no suma mayoría, porque ellos se encontraron un gobierno. Ellos son gobierno gracias a Vox. Bueno, está estirando mucho esos 8 segundos que le quedaban. Son 8 segundos, eran 8 segundos y medio. Admítame la broma. Eran 8 segundos y medio, Manuel. Bueno, hemos cerrado este bloque en el que yo creo que... Manolo, ¿había consumido yo los segundos? Tú te habías pasado Yo creo un poquito. que sí. No me había pasado, no lo había visto. Te habías pasado un poquito. Creo que sí. ¿Cómo está Guzmán ahí por el lado? Todos han consumido su Triangulito, tiempo. triangulito. Y ahora vamos a cerrar ya este debate en el que yo creo que han quedado bastante claras las posiciones de uno y de otro. Y con una pregunta que le voy a hacer a cada uno de ustedes y que, bueno, tienen 2 minutos para contestar. No tienen que consumir los 2 minutos, pero, bueno, el máximo de 2 minutos. Vamos a empezar con el Partido Socialista y le preguntaría si sería un fracaso para el PSOE si deja de ser el partido más votado en Andalucía. Solo en una ocasión a lo largo de toda la historia, cuando la victoria de Javier Arenas, el Partido Popular fue el más votado. ¿Consideraría un fracaso el PSOE dejar de ser la fuerza más votada en Andalucía? Al margen de que pueda gobernar, luego no pueda gobernar. Bueno, pero más allá de que sea un fracaso o no, yo creo que lo importante es que el Partido Socialista siga siendo una alternativa clara en Andalucía. Lo ha sido, creo que en este tiempo ha dado lugar a que se pueda conformar nuevos equipos, a que se pueda cambiar un liderazgo e intentar consolidar ese liderazgo, y creo que es el momento en el que estamos. De recorrer Andalucía, de trasladar cuáles son las propuestas que hemos defendido en este periodo también la oposición. Hemos tenido que adaptarnos también a la oposición, esa es la realidad, que hemos intentado hacerla de una forma también constructiva, es decir, presentando propuestas en aquellas cosas que creíamos que se podían hacer, facilitando la tramitación y aprobando algunas cuestiones que también interesamos o creíamos que eran de interés para Andalucía, y evidentemente en otras cuestiones en las que tenemos nuestras propias ideas o propuestas, pues intentándolas trasladadas al Parlamento en aquellos foros en lo que se tiene que hacer. Y creo que el Partido Socialista tiene que seguir siendo esa referencia en Andalucía. ¿Y ha resuelto el PSOE todo su transformación, su regeneración orgánica? Entiéndame, usted era secretario general en Málaga, secretario provincial. Dejó ese cargo que ocupa ahora Daniel Pérez. Es decir, había una transformación muy intensa, muy profunda en el Partido Socialista de Andalucía. Se ha, digamos, cerrado ya ese capítulo. Juan Espada tiene ya todo el respaldo. Sí, bueno, yo creo que tenemos una larga tradición democrática en el Partido Socialista y sabemos que respondemos a la elección de los militantes que forman el partido, y por tanto, una vez que se ha consumido una etapa y se ha tomado una decisión o se ha concurrido a unas elecciones y se ha ganado una opción, todos tenemos que respetar esa opción y estamos trabajando en ese ámbito. Yo creo que, igual que en otros ámbitos, a niveles locales o a niveles provinciales, se ha hecho en multitud de ocasiones, ahora también se ha hecho a nivel regional, o se hizo en España y se consolidó una alternativa y se pudo gobernar, pues creo que en Andalucía se puede hacer lo mismo. Yo creo que hay una notable consolidación de ese cambio y de esta nueva etapa, y creo que podemos dar una buena respuesta, y lo que es más importante, que los ciudadanos y que los andaluces y los andaluzas lo entiendan y por tanto puedan respaldarla. ¿Es usted optimista cara a las próximas elecciones? Lo digo porque algún compañero suyo, algún alcalde de la provincia no lo ha sido tanto, lo ha dicho en esta misma mesa. ¿Es usted optimista sobre los resultados del PSOE en las próximas elecciones? Bueno, yo soy optimista en el sentido en el que seamos capaces de trasladar de verdad cuál es la opción que hay de progreso para Andalucía, y de que evitemos que entre estas opciones radicales de la derecha, sobre todo porque creo que pone en peligro la convivencia y muchos derechos, y es lo que entiendo, y desde luego soy optimista a que los ciudadanos entiendan esta opción. Yo tenía preparado una pregunta para el señor Moltó, que ya ha contestado durante el debate sobre si el objetivo de Vox es entrar en el próximo gobierno de Andalucía. Ustedes actualmente, si no tengo mal las notas, tienen 12 parlamentarios. 11, es cierto. Teníamos 11 parlamentarios, 12, exactamente. nos quedamos con 11. ¿Qué perspectivas tienen? ¿Dónde ven el techo de Vox?
y refrendar si se ven gobernando no solo con el Partido Popular, sino incluso con Ciudadanos, si llegase el caso, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos que las encuestas además son variables, no estamos viendo cómo varían cada día. Nosotros no trabajamos con encuestas, nosotros proponemos a la población nuestros puntos de vista, tenemos nuestra agenda de España y lo que le vamos a proponer a los andaluces. Donde nos pongan, estaremos. ¿Me has preguntado? No, luego, ¿qué techo? ¿Cuál es el techo Bueno, de techo son 109, lógicamente, pero luego ya depende yo... Eso sí que sería una noticia, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros, en cuestión de entrar a los gobiernos, cuando en el 2018 entramos, sorprendentemente para algunos, con 12 diputados, pues no estábamos todavía preparados para gobernar porque llevábamos poco tiempo y éramos todos nuevos, ¿no? Ahora ya tenemos otro bagaje y ya tenemos gente que está trabajando en otros sitios. Ya tenemos en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, distintas personas con ya experiencia como para poder entrar a gobernar. En Castilla y León lo estamos demostrando en este momento. Si un ciudadano le dice, oiga, ustedes que quieren, están en contra de las comunidades autónomas, ¿cómo que aspiran a gobernar? Claro. ¿Qué respuesta le daría si usted fuese al mercado y no se me lo encuentra... preguntan con mucha frecuencia. Esta pregunta ya me la sé, ¿no? Sí. Esto... O sea, ya la tiene en el argumentario, claro, ¿no? Es lógico. Verá, nosotros lo primero que somos es respetuosos con la ley. ¿Qué ley tenemos en este momento? La Constitución española. ¿Qué sistema tiene? El sistema autonómico, único en el mundo, por cierto. Ya podríamos hablar de eso si queréis en otro momento. ¿Queremos cambiarlos? Claro. Queremos cambiarlos desde dentro de las instituciones, con respeto a la ley y con los condicionantes que ponen las leyes. Las leyes, la Constitución da unas fórmulas para cambiarlas. Pero cualquiera diría que es un caballo de Troya, ¿no? En el sentido de entrar en las comunidades autónomas precisamente para intentar que desaparezca. Yo no lo veo así. Nosotros estamos en donde las instituciones nos permiten que estemos y donde los ciudadanos nos ponen. Nosotros estamos en un sitio democráticamente, aunque lo duden los comunistas, pero estamos democráticamente porque nos vota gente. Ahora que ha hablado o sea, ha comentado esa frase de los comunistas, ha hecho una frase, o sea, que se me ha quedado. ¿Usted sería partidario de ilegalizar el Partido Comunista? No lo sé, ni este... No, le estoy preguntando, no que no lo sé, ni este es el momento que yo lo digo. Lo he dicho como ejemplo, que en Alemania, por ejemplo, está propuesto que Ahumada ha dicho que habría que poner un cordón sanitario para la gente que ha estado votada. Pero sería hacer el mismo cordón sanitario eso, que usted critica de ellos. Sería... Claro, si yo no lo he propuesto. Yo he dicho que lo que él está proponiendo en otro sitio es al revés, ¿no? A lo mejor lo estaba poniendo enfrente del espejo, ¿no? Bien, señor Guzmán Ahumada, me gustaría saber toda la división que hay en la izquierda andaluza, que es evidente, ¿no? Es decir, que en esta legislatura, al margen de otras muchas cosas, una de los acontecimientos que ha ocurrido es la división de la izquierda. ¿Hasta qué punto puede afectar eso, ¿no? Cara a las próximas elecciones y a las posibilidades de la izquierda en Andalucía? La verdad que si hacemos un repaso histórico, hemos tenido un problema en la izquierda, digamos la izquierda del Partido Socialista, y es que siempre hemos ido dividido. Es verdad que ahora... Bueno, Izquierda Unida precisamente intentaba acabar con eso, ¿no? Efectivamente, fue un proceso de convocatoria y aún así no llegó a unificar a toda la izquierda del PSOE, sobre todo en el ideario de la gente. Ahora es verdad que estamos en momentos de redes, de que hemos venido de una ruptura de un grupo parlamentario, en los cuales pues la parte minoritaria de anticapitalistas pues sale del proyecto común que emprendió Izquierda Unida y Podemos, y quizás ha tomado más relevancia, pero siempre ha habido una izquierda, la izquierda del Partido Socialista, que por desgracia no ha ido unida. Nosotros aquí hicimos un llamamiento el 4 de diciembre a aquellos que entienden que Andalucía no se merece pues que la derecha siga gobernando, y que tengan dos cuestiones fundamentales, o sea, una vocación de país, es decir, Andalucía es autonomía y nosotros estamos muy orgullosos de ello, y el Partido Comunista, entre otros, pues fue muy importante para forjar nuestra comunidad autónoma, pero necesitamos un proyecto de país, de donde convivir, y en segundo lugar que tengamos capacidad también de gobernar, si somos determinantes, poder gobernar para transformar las políticas. Y con ese llamamiento yo creo que hoy por hoy pues se va clarificando, y en todas las encuestas parece que a la izquierda del Partido Socialista hay muchas organizaciones políticas, pero al final, donde está Izquierda Unida y Podemos actualmente, que Unidas Podemos, pues creo que cada vez con más fuerza está experimentando pues la acumulación de fuerzas que es necesario, y ahí llamamos a todas las organizaciones políticas a Una sumarse. curiosidad, ¿dónde ve a Yolanda Díaz en el futuro?
Bueno, Digo, como hombre de izquierda que es, y compañera... que Yolanda Díaz es ministra de Unidas Podemos, creo que fue la misma pregunta que la anterior, voy a intentar contestar lo mismo. Yolanda Díaz es compañera... Esa es la trampa, digo, a ver si compañera ministra de Unidas Podemos. Es verdad que ha hecho un llamamiento de consulta, de superación incluso del espacio, que no deja de ser el mismo llamamiento de consulta y de superación que venimos haciendo desde Izquierda Unida, sobre todo. Voy a hablar de donde vengo, que es donde más lo conozco desde hace tiempo, porque efectivamente es un espacio político que debería tener o sea, puede tener posibilidades de crecimiento y no limitarnos a nuestros 35 diputados en el Congreso, que es donde actualmente Yolanda Díaz se está marcando. Me dirijo ahora a su compañero de mesa, ¿no? Porque ustedes en el Partido Popular tienen, desde mi punto de vista, una dificultad, y esto, estar sentado y de pie al mismo tiempo es complicado, por no decir imposible, ¿no? Entonces, por un lado, justifican cercanías con Vox, por otro lado, marcan distancias, entonces están en una especie ahí de dualidad compleja, ¿no? ¿Cómo van a gestionar el hecho de que el impacto que pueda tener el gobierno de Castilla y León, ¿no?, Partido Popular y Vox, en Andalucía? ¿Qué distancias quieren marcar realmente? ¿Eso cómo lo van a hacer? Porque eso realmente es complicado, ¿no? Pues con los hechos. Porque aquí esta misma noche han defendido ideas comunes, pero al mismo tiempo también ha defendido ideas diferentes. Es que somos dos partidos distintos. Efectivamente. Nosotros lo que sí es cierto... Yo les veo que se llevan muy bien, ¿no? Yo no sé, pero... La verdad que los diputados malagueños no nos llevamos mal, Manolo. Eso es una cuestión que te todos la los de digo esta mesa, porque fuera de aquí nos cortesía vas a ver parlamentaria. como somos. Somos personas que además nos llevamos bien entre nosotros y hablamos y no compartimos coche por eso de la mascarilla y tal, pero casi, ¿eh? Bueno, pues estando como está la gasolina se lo recomiendo. Bueno, es cierto que nosotros, lo dijo el otro día el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hombre, Andalucía no es Castilla y León y no aspiramos a ese resultado, aspiramos a un resultado mucho mejor. ¿Por qué? Porque creemos que aquí los andaluces van a reconocer ese trabajo y ese esfuerzo. Tanto es así que estamos viendo como hay muchos votantes que nunca han votado al Partido Popular que votarían hoy por Juanma Moreno. ¿Por qué? Porque ven que ahora es una época de entendimiento. Es que los vetos cruzados que estamos viendo aquí al final acaban con unos presupuestos no aprobados, al final acaban con leyes importantes no sacadas adelante. Yo creo que ese matiz importante que significa el acento andaluz, lo que supone Juanma Moreno, va a ser un diferencial con cualquier otra elección que ha habido. ¿Y cómo se hace eso de pronto tirarse, permítame la expresión, trato a la cabeza entre Vox y PP y luego en algunas cosas? Bueno, pues lo importante es que desde nuestro punto de vista se pueda dialogar con todo. Está claro que una anomalía puede ser muchas cosas para las personas según lo vean, ¿no?, según el prisma, y también podríamos hablar de que otras anomalías podrían ser, por ejemplo, lo que pasa en España, que es el único gobierno europeo con comunistas dentro. Independientemente de eso, nosotros hemos hablado siempre con todos y nosotros consideramos a las personas que están a la izquierda del Partido Socialista como un partido democrático con el cual tenemos entendimiento y le pedimos apoyo. Yo le hago aquí, le pido apoyo, por ejemplo, ahora a todos los grupos políticos que hay aquí para una ley de la que soy ponente, la ley de economía circular. ¿Por qué no podemos pactar ese tipo de leyes tan importantes que carecen de ideología, que además son realmente una oportunidad para el futuro? ¿Están ustedes, me refiero a ustedes del Partido Popular, más tranquilos ahora con Feijóo que estaban antes con Casado? Digo, en cuanto a marca electoral también. Yo creo que la proyección va a ser distinta. La proyección va a ser distinta. Yo creo que a Casado, y es una opinión personal, le faltaba a ojos de los ciudadanos una visión de que es un gobernante o ha sido un gobernante. Yo creo que la mayoría absoluta Por eso, de para Feijóo, ser el número uno del Partido Popular es una afirmación dura, ¿no? Pero no es dura, me refiero que los ciudadanos lo percibían así, y ya le digo, yo soy sociólogo y veo eso, a mí me hubiera gustado que el señor Casado hubiera despertado muchas más pues, personas que quisieran votarle de distintos partidos políticos, y creo que Feijóo en ese sentido es una demostración de que no solamente dice, sino que sabe hacer. Eso es muy importante, porque el Partido Popular es un partido que es sobre todo gestión. Ya ha acabado con su tiempo. Gracias por la intervención. Cerramos este turno con Teresa Pardo, que yo creo que si algo tiene Ciudadanos es que el optimismo lo tiene bastante, ¿no?, consolidado, porque teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones en Castilla y León, por ejemplo, que se han quedado con un solo representante en Madrid, o sea, temen que Ciudadanos en las próximas elecciones andaluzas pueda desaparecer del espectro político andaluz, digamos, teniendo en cuenta no solo los datos de algunas encuestas, sino también lo que está pasando en el resto de España. No, y te pongo un ejemplo. En la anterior legislatura nos daban 0 y sacamos 9.
Y fuimos útiles a los andaluces, por lo que vuelvo a repetir, ¿no? Juan Marín, para evitar que gobernase el extremo, en este caso la izquierda, firmó un acuerdo de gobierno donde no entramos a gobernar con Susana Díaz, con unos puntos programáticos que la señora Susana Díaz, cuando estimó oportuno por intereses partidistas y electoralistas, decidió dar por finalizada esa legislatura. Y vamos a seguir trabajando por eso. Sí coincido en lo que estaba diciendo anteriormente el otro portavoz, ¿no? Andalucía es totalmente distinto a otra región. Y yo estoy convencida de que los andaluces van a saber valorar la utilidad de Ciudadanos, la utilidad que tuvo la oposición, que reitero que bajamos impuestos, y la utilidad que ha tenido un gobierno. Un partido liberal, no solamente que garantice la libertad individual de cada persona, sino que luche por bajar impuestos, que ayude a los autónomos, a los emprendedores, que sean los pilares esenciales de la educación, la salud y las políticas sociales, y que garantice, por ejemplo, que no se van a eliminar los derechos de las mujeres que tantos años se llevan adquiriendo y que tanto ha costado arraigar y que estaban, por supuesto, fuera de debate, es absolutamente prioritario y necesario. Y yo estoy convencida de que los ciudadanos andaluces lo van a saber valorar. Y Juan Marín en muchas ocasiones ha hablado de precisamente ese convencimiento de que van a seguir el mismo que tiene usted, pero yo, perdone que le insista, pero la realidad parece tozuda, ¿no? Entonces, las últimas encuestas siguen siendo negativas para el partido. O sea, ¿qué hablan entre ustedes, ¿no? Es decir, porque lo que es evidente es que la situación no es fácil, ¿no? Pues mira, hablamos entre nosotros. Esta mañana hablaba con un compañero que me he sentado con una asociación nacional de profesores y hablamos de escuchar, de macerar, de ver cómo lo podemos hacer y de ver cómo lo podemos aplicar y de hacerlo. Es decir, trabajar y conseguir. De eso hablamos, de gestionar, de trabajar por los andaluces y por Andalucía, de verdad. Que es que con la que está cayendo, con la situación que se está poniendo, que los churreros no pueden hacer churros por cómo está el aceite. ¿Alguien se piensa que tenemos un minuto para ver los estados de opinión que al final son las encuestas? Yo, desde luego, personalmente no. O sea, yo vengo de trabajar, de intentar recoger unas demandas, de intentar escuchar a los ciudadanos y de poder intentar aplicarlas en gobierno. Y con esa satisfacción es con la que me acuesto y me levanto todos los días. Han hablado de lo bien que se llevan todos ustedes, pero Sí, no es sé si cierto. también la cortesía es con... Por supuesto. Porque por supuesto. en Castilla y León ocurre todo lo contrario, ¿no? No sé Pero si- bueno, que no compartamos Nos damos ideales. la mano, ¿eh? Nos Sí, damos- ¿se la nos pueden dar? ¿Se la saludamos. pueden dar o...? Sí, o- naturalmente. Bueno. La foto, pero que no compartamos ideales Claro. políticos no significa Somos que no haya educadas, ¿verdad? afecto y Eso, cariño y por evidentemente. supuesto Bueno, le están máximo dando la respeto. razón al portavoz del Partido Popular que decía que Andalucía no es Castilla y A León. Carmona no le podemos dar la razón siempre porque es Se viene arriba, citársela ¿eh? y coge bastante carrerilla como para dársela. No, es cierto que tenemos Bueno. buena relación personal y somos gente educada. Ahí no hay... Han dado ustedes muestra de precisamente de eso, de no solo de llevarse bien, sino de compartir ideas diferentes, a veces muy diferentes, y yo creo que ha sido bastante interesante este debate. Yo le doy las gracias a todos ustedes, representantes de Unidas Podemos, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Vox, y esperamos que haya sido lo suficientemente claro para que ustedes se puedan hacer una opinión sobre bueno, pues cómo está la política andaluza y las diferentes opciones en las que dentro de poco, no sabemos cuándo, probablemente en el último trimestre del año, pues tendremos que acudir a las urnas. Yo les pido que sigan aquí, despedimos a nuestros invitados, porque ahora vamos a tener un debate con periodistas del periódico para, bueno, pues un poco para analizar todo lo que han dicho ustedes, a los cuales les emplazo a una próxima ocasión para poder seguir hablando de Andalucía. Muchísimas gracias y volvemos en Cuando unos queráis. segundos. Gracias. Llegando a la recta final de esta Alameda, podríamos decir que ya estamos llegando a Calle Lario o que estamos ya en la Plaza Manuel Alcántara, porque vamos a hablar durante los últimos minutos sobre qué ha pasado en este debate sobre política andaluza, y para ello lo hacemos con 4 magníficos periodistas como son Alberto Gómez, Ana Barreales, Javier Recio y Antonio Montilla, que han estado siguiendo este debate y a los cuales le voy a pedir pues un titular sobre el mismo. Bueno, yo creo que el titular es que siguen, digamos, las mismas estrategias y con eso Vox yo creo que se está frotando las manos, porque cuanto más se le está atacando y cuanto más por parte de la izquierda lo quiere acorralar, después tiene mejores resultados. Yo creo que el Partido Socialista tiene que cambiar de estrategia. Así Se no ha va a visto ningún muy lado. cómodo a Vox, ¿no, Ana? Yo le he visto bastante cómodo. Creo que los resultados de Castilla y Pero, León... perdona, me refiero cómodo respecto Sí, sí. a otros partidos, a su Respecto a otros situación. partidos, porque yo creo que las últimas encuestas y los resultados que ha tenido en Castilla y León le dan alas. Claro que es para estar cómodo, y luego además tenía muy buen rollo con el representante del Partido Popular, pues miel sobre hojuelas.
Y también con Teresa Pardo de Ciudadanos, que se han dado hasta la mano. Bueno, se han la dado mano la ella al mirando final, para otro lado, se pero han dado la bueno. mano al final, pero ideológicamente parecía que había más discrepancias. Parecía, Sí. digo, porque luego cuando tienen que pactar, de repente se ponen de acuerdo y les pasa a todos. Sí, Montilla. El titular sería dos bloques muy definidos y un partido que no se sabe muy bien qué resultado va a tener y qué papel va a jugar, ¿no? Que Ciudadanos, Ciudadanos, te refieres. ¿no? Yo creo que el debate ha dejado esos dos bloques muy definidos. La sintonía que han demostrado PP y Vox ha sido clara, no solamente en el fondo, sino también en las formas, y esa sintonía que también han tenido tanto el Partido Socialista con Unidas Podemos, que es el otro bloque, el bloque de izquierda, y Ciudadanos, que está en ese papel de saber muy bien hacia dónde va. Entonces yo creo que ha sido dos bloques y un partido que busca ahí un poco qué papel va a jugar, ¿no? A pesar de esa sintonía, yo hablaría de la encrucijada del Partido Popular, que por un lado necesita el apoyo de Vox, por otro quiere marcarse su territorio Marcar como distancia, ¿no? partido de centro y marcar distancias con la extrema derecha. Bueno, vamos a ver ahí qué pasa en los próximos meses, porque Juanma tiene un papel complicado. Vamos a ver si se liga a ese discurso negacionista de la violencia machista que Vox ahora ya pues tiene alas como para hacer público. Bueno, el propio Moltolo ha refrendado, ¿no?, la posición de Sí, es Vox, que parece que Mientras el eso PP ha matizado las palabras de Aguirre, Vox ha dicho que no tiene por qué matizar. Pero en eso que dices de la encrucijada, Alberto, estamos como estábamos en la precampaña y la campaña electoral de Castilla y León. Es decir, aquí estamos en el terreno de las expectativas y después hay una cuestión que es las urnas y es las realidades, que es lo que ha pasado en Castilla y León. ¿Qué decía Mañueco y qué decía Pablo Casado? Que ellos querían una gran mayoría, las encuestas decían que iban a llegar a los 40, la realidad es que se han quedado a 11. En Andalucía, las últimas encuestas, la situación que dibujan es muy similar. Es decir, entonces aquí los debates, estamos todavía en el terreno de las expectativas y cuando se celebren esas relaciones vendrán las realidades. Y yo creo que ya se va allanando el terreno. Yo no creo que las declaraciones ayer de Jesús Aguirre fueran unas declaraciones fuera de lugar y que no estén estratégicamente pensadas para ir allanando Pero el de camino. verdad, Antonio, ¿tú crees que utilizan al consejero Aguirre como una estrategia? No, muy yo mala digo estrategia, que Sería muy mala esto va a ser un estrategia, juego de... Porque ayer, si os dais cuenta, inmediatamente sale Rocío Ruiz, que es de Ciudadanos, desligándose, porque esa es la estrategia de Ciudadanos, aparece como más desligado. Del Pero PP, yo no he escuchado a nadie del PP. Es hora de que Juanma Moreno decida si quiere mantener ese papel, ese barniz, como queráis llamarlo, de centro, o ya quiere pasarse a brazos de la derecha. Pero bueno, vamos a ver, es que yo creo que aquí, creo que lo ha dicho el representante del PP, el Partido Popular y Vox son dos partidos diferentes. Claro. Cada uno va a plantear las elecciones con su ideario y con sus argumentos. Después de las elecciones tendrán que pactar. Desde mi punto de vista, ¿qué ha pasado últimamente en el PP? Yo creo que tiene mucho que ver el cambio de Casado por Feijóo, que el PP ya no va a tener reparos en pactar con Vox, igual que el Partido Socialista. Hoy se ha visto, ¿no? No tiene reparos en pactar con Bildu, en pactar con los golpistas catalanes y con Unidas Podemos. El PP necesita también alguien con quien pactar. ¿O es que el Partido Popular va a ser el único partido que no puede pactar con nadie? Por supuesto que puede pactar con quien quiera, con Vox o con quien quiera. Claro. A lo que creo que se estaba refiriendo, o por lo menos a lo que me quiero referir yo, es que el Partido Popular no tiene muy claro, unas veces está viajando hacia la derecha y otras veces hacia el centro, pero parece que no está nunca en ningún sitio, está siempre en una El dirección u Partido otra. Popular es un partido de centro-derecha, tendría, está claro. y se tendría que definir. Sí, pero, Igual que el Partido Socialista es un partido de centro-izquierda, ya está. Ocupan, lo digo, esa pero es que la lo gran digo yo. pelea que tienen ellos. Después están los dos lo extremos. digo yo porque a veces duda entre si tiene que elegir competir con Vox o aparecer como partido de centro. Es que yo creo que ese es el gran error que ha tenido el Partido Popular Claro, hasta es que- ahora, competir claro que con Vox. Ellos tienen que dejar a Vox por su lado, por la derecha. Y ellos lo que tienen que competir es con el Partido Socialista. El Tienen que aspecto de competir centro. con el Partido Socialista, pero Porque luego tendrán que el tener flanco una serie- derecho lo tiene cubierto. Si tú te vas a pelear con Vox, va a dejar el flanco del centro. Ya, pero tú es que hay tienes que ir asuntos que son a tu fundamentales, base. Javier. ¿Perdón? Hay asuntos que son fundamentales. ¿Cómo cuál? Entonces, ¿Cómo cuál? pues por ejemplo, como el de la violencia de género que estábamos hablando ahora. ¿Tú crees que ese Pero asunto yo voy a para la hacer una mayoría de la pregunta. gente es fundamental? A ver, Por Ana, una supuesto pregunta. que es fundamental. Dime Debería un serlo, asunto debería por ser el una que hayan cuestión de Estado, matado. de hecho. ¿Tú sabes a cuántas mujeres han No, matado pero- desde 2003 por violencia de género? ¿Pero y eso qué quiere decir? A más de 1000, a más de 1000. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que Eso si quiere no- decir- Perdona, que si no hay ley de violencia de género no se castigan esos crímenes. No, Ah, que bueno. están Pues diciendo es que ese la mensaje- violencia de género, no, está calando el mensaje y han conseguido colar ese mensaje en el discurso y en el relato que
es una cosa que está bajo sospecha, que hay muchas denuncias falsas y que eso es discriminación hacia los hombres. Y no es así. Las que están discriminadas son las mujeres que son asesinadas. Por favor, Vox ha llegado a igual que se cuestionar da en un esta mesa tratamiento, el perdóname, registro Javier, de las mujeres igual que se da un muertas a manos de tratamiento, sus parejas y sus igual que se exparejas. da Que Vox- Me parece muy un grave tratamiento eso. diferente Eso es a los problema de muertos Vox. por terrorismo. No, claro. ¿Tienen un tratamiento diferente? ¿Eso quiere decir que se está a favor de la violencia? Pues no, Ana. pero es que es una violencia que tiene unas características definidas y que se ejerce contra las mujeres, por ser mujeres y por sus Pero exparejas voy a hacer un normalmente. planteamiento un poco provocativo y a ver si lo contextualizamos en el análisis periodístico, ¿no? Es decir, ¿para quién habla Vox cuando habla así de la violencia machista? Yo creo que habla para hombres que se sienten un poco, que piensan que esto de la igualdad va contra ellos. No va contra ellos. O sea, lo de la Pero igualdad te hago va esa de la pregunta- igualdad. Hago esa pregunta porque creéis que puede tener incluso un Hombres resultado... que tenían ese discurso y les parecía que, bueno, pues que no interesaba, bueno, para hombres y mujeres, que también hay mujeres Eso que te iba a tienen ese decir. discurso, y que les parecía que en ese momento, pues bueno, igual no estaba bien visto y ahora, pues, se han quitado la careta. Claro, Ya pero es que ¿por no qué pueden tú dices, sacar. bueno, se han quedado, han Eso quitado es mi cara- opinión. Claro, ya, pero que tú dices que hay datos objetivos que yo, por supuesto, no voy a discutir el número de muertes, pero también, por desgracia, ha habido un abuso también en ese sentido. ¿Pero un abuso de qué, No, Javier? no estoy de acuerdo. ¿Qué abuso? Perdona. A ver, ah, que déjame aclare lo que que- aclare. Ha habido muchos hombres que han sido víctimas de la ley de violencia de género. ¿Por qué creéis que tiene tanto predicamento el mensaje de Vox? ¿Por qué crees que hay tantos hombres que matan a sus exparejas o a Pero- sus parejas? Dímelo, porque no lo sé, porque la sociedad Oye, es machista quizás, ¿no? No, porque son Y unos... entre esos tendrá predicamento. Porque son unos asesinos, y punto. Son unos asesinos, el ¿quiénes? el que mata a una mujer es supuesto. un asesino, ya está. Pero si tú elaboras una ley para castigar eso y lo que crea es a la vez una indefensión aparte del colectivo de hombres, Pero la que ley no es es una justa. indefensión. Os por voy a dar Dios. un dato. La ley de violencia de género salió con el voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional. Estaba dividido, 6 contra 6, porque desde mi punto de vista rompe la igualdad. Pero si es que es un fenómeno que se produce en todas las sociedades, en todos los países, que se ha producido históricamente, ahora, antes. Es que es una cosa Pero yo creo, Pero ¿y ¿por eso qué qué no? tiene que ver para A ver, que tú yo después creo- a ver, castigues o no? que dices que rompe la igualdad. Ahora, Es que lo sí que la rompe la rompe, igualdad Ana. es eso. Pero, Sí la ¿cuántas- rompe. pero si hubiera muchas mujeres que mataran a sus maridos cuando se separaban, pues estarían en las mismas Pero ¿por qué no? circunstancias, Vamos a rompería la intentar- igualdad. Pero es que no vamos a ocurre intentar eso. avanzar en el análisis. Es que no pasa decir, eso. Nadie pone en duda la existencia de la violencia Bueno, sí, machista. en Vox digo en esta consideran mesa, que es coño. una violencia como Digo, otras. en esta mesa, nadie lo pone en duda. Nadie pone en duda el grave problema que es y los crímenes que se cometen hombres hacia mujeres. Lo que yo intento decir aquí es, a ver, ¿por qué a Vox se le está resultando ese discurso, le está favoreciendo? Esa es la pregunta que habría que hacer. Manolo, porque cada vez hay más gente Yo creo que hay que que cree que desligar es una cosa. Nos centramos, Desligarlo, nos exactamente, centramos una en la violencia de género, que es un tema importante, como has dicho, nadie, por lo menos en esta mesa no creo que nadie niegue ese aspecto, pero vos, su discurso es mucho más amplio. La violencia es un elemento, puede ser el que más llame la atención de determinados sectores, pero él habla de otras cosas. Lo ha dicho aquí, ellos están en contra de las autonomías, pero quieren, tú les lo has preguntado, quieren destruirla desde dentro, con la ley. Es decir, como puede destruir la Izquierda Unida si quiere la monarquía desde dentro, que se puede hacer. Lo ha Es decir, dicho el propio- en lo este dijo país Pablo se Iglesias. puede hacer siempre dentro de los cauces legales y establecidos dentro de las normas que nos hemos dado, puede ser. ¿Por qué Vox está calando, etcétera? Yo creo que Vox en este sentido está recogiendo parte de ese voto de la gente, vamos a decir, y perdone por la expresión, cabreada, hastiada. Alberto Montero llegó a decir que es había mucho voto de eso, Podemos que se iba a Es que Vox. yo creo que ¿eh? esa tesis que ponía Alberto Montero en la entrevista que le hicimos en el periódico puede estar ahí relacionada con esto que se está sucediendo a Vox, ¿no? Y que recoge indignación desde muchos sectores, ¿no? Ha sabido entrar en el mundo rural, lo vamos a ver ahora en esta manifestación que va a haber el fin de semana, lo ha recogido esta La gente caza. que se ha hartado del mal uso de las autonomías que se ha hecho por parte de esto. Yo no estoy en contra del sistema autonómico, me parece que el sistema autonómico bien entendido es positivo, lo que pasa es que ha habido malos usos por parte de muchos políticos de todos los colores en todas las comunidades y eso ha creado una imagen distorsionada de esto que se aprovecha Vox, ¿no? Es decir, yo creo que hay que desligar también Vox, no solamente centrarlo en el tema de la mujer, de la violencia
de género contra mujer, sino que el discurso es mucho más amplio. Claro, igual que Podemos capitalizó el Claro, cabreo y la indignación hace una década, ahora lo capitaliza. A eso me refería, Vox. ¿no? Esa indignación la está conduciendo bien. Es verdad que es muy sencillo tener un discurso que dinamite todos los acuerdos alcanzados hasta ahora. Eso hizo en su momento Podemos con el movimiento de los indignados y ahora está haciendo Vox. Es relativamente sencillo, luego hay que ponerlo en práctica. Luego tienes que contentar a esos votantes que te han votado con unas expectativas muy altas. Pero es Luego más, tienes fíjate, una solución a su indignación y Claro. yo ahí lo que echo de menos es esa receta de solución que tiene para para poner los problemas sobre la mesa. Eso es relativamente el populismo fácil. nunca ha tenido receta. El populismo siempre da soluciones sencillas a problemas complejos. Y encima no les importa quedarse fuera del gobierno hasta ahora. Ahora parece ser que ya no. pero ya por quieren eso entrar al creo gobierno, que es mucho incluso más fácil criticar. puede ser incluso hasta positivo que Vox entre en los gobiernos para que conozca... Hombre, porque va a bajar su nivel claro, de intensidad. Claro, hombre. le ha pasado a Unidas Podemos. Es decir, Unidas Podemos está gobernando este país, su programa de máximo no puede llevarlo en muchas circunstancias. O sea, la política energética de Podemos, Claro. en la oposición era una y en el Hay gobierno muchos era la votantes contraria. cabreados con Podemos ahora, ¿por qué? Porque Claro. están gobernando. Porque y les porque dijeron no han una cumplido cosa, las expectativas de quienes les votaron. a eso voy, a esto lo decía yo, que hay que diferenciar el terreno de las expectativas del terreno de las realidades. Después llega lo que se llama la realpolitik, es decir, cuando tú tienes que gestionar y te encuentras con unas situaciones, por ejemplo, una guerra que se te ha metido, que tu programa energético en este caso, o de soberanía alimentaria, no lo puedes llevar a cabo porque tienes muchos factores que te lo impiden y que te tienes que amoldar. Y por eso creo que que vos vaya a gobernar y a gestionar hará que también pues bajen sus expectativas. Y estamos hablando demasiado de Vox, pero ¿no creéis que el Partido Socialista, al margen de que José Luis Ruiz Espejo tiene un talante más pausado, ¿no? Pero ¿no creéis que dan a entender como que le faltan, es como si le tuviera falta oxígeno, ¿no? Sí, Un en la poquito, carrera, ¿no? en la En su carrera discurso. que acaba de empezar, yo creo que van un poco retrasados. Exactamente. Juan Espada, además, tampoco es un candidato que sea excesivamente conocido más allá de Sevilla. Tienen un papel complicado porque el Partido Popular está gobernando, sabemos lo que eso supone, que siempre atrae un mayor número de votos y las encuestas están ahí y yo no veo un Partido Socialista bien armado ahora mismo en Andalucía. Es que hay que tener en cuenta una cosa, en las últimas elecciones uno de el gran derrotado ha sido el Partido Socialista. O sea que la marca Pedro Sánchez ahora mismo es una marca claramente a la baja. Ahora no viene viento a favor del PSOE. O sea, yo desde mi punto de vista, Juan Espada lo que tendría ¿En es... las últimas elecciones a cuáles te refieres? Pues mira, Castilla y León, Madrid, Galicia, País Vasco, Cataluña ganó por la mínima, En que el parecía... bipartidismo, quieres decir, ¿no? No, el Partido Socialista... No digo que hay otros también que han sacado malos resultados, ¿no? Bueno, en claro, esas sí, elecciones. pero bueno, empezando en Castilla y León por el Partido Popular, que fue el que convocó a las elecciones pensando que iba a ser un paseo militar y no Sí, lo fue. estoy de acuerdo contigo, pero el ahí yo creo que le salió me mal. parece a mí que quedó peor el Partido Socialista porque el PP por lo menos ganó. Pero y en ganó Madrid, después de convocar las elecciones vamos, y si sigue contamos gobernando en Madrid, peor situación de la que estaba antes. Hombre, Ayuso arrasó al Partido Socialista. Ayuso arrasó, eso desde luego. Ayuso arrasó. O Feijóo también tuvo mayoría absoluta. Es que en la última, como siempre. el País Vasco tampoco tuvo buenos resultados. Pero echáis en falta un discurso mucho más sólido a esta altura, ¿no? Teniendo en cuenta que las elecciones están a 6 meses. Yo veía un vistas. discurso o una actitud un poco conformista. Es la sensación que me daba, más que fuera más o menos armado. Y luego tiene veía un problema como que es cierto que- conformismo con eso. No sé si, Pero es que a su si es izquierda, una además, cosa de hoy. a su izquierda están completamente divididos. Entonces, ese bloque lo tiene realmente complicado ahora, porque Podemos, Izquierda Unida, bueno, vamos a ver cómo se presentan a las elecciones, pero... A ver, yo yo creo que creo el que es PSOE tiene dos difícil. frentes importantes. Uno, que es muy psicológico, yo creo que todavía le está pesando, que es, primero, que tienen un nuevo liderazgo y sobre todo su obsesión es no bajar de los 33 parlamentarios que consiguieron. Y yo creo que esa marca está ahí clavada en el PSOE, que su objetivo es no bajar de ese dato porque podría abrir una situación complicada dentro del PSOE a nivel regional. Y después lo que decía Alberto, el PSOE incluso consiguiendo un buen resultado, no sabe qué va a pasar a su izquierda. solo. Porque no sabe cómo va a quedar, porque ahora mismo estamos viendo que no dan los números, porque está tan fragmentado ese espectro de votantes situados a la izquierda, porque no están unidos, y si van unidos, ¿hasta qué nivel llega? Entonces, el PSOE tiene ese problema y no sabe todavía, y además tienes que armar un candidato, ¿no? Que ahora mismo es conocido donde es conocido y tiene que darse a conocer. Pero además frente a tiene eso que- está la cohesión de la derecha. Quiero decir que los ciudadanos... Sí, sí, Bueno, pero es- cohesión de la derecha. Bueno, Con la cohesión de la Ciudadanos derecha. rápidamente Oye, se los animaría a votos de participar. Ciudadanos Yo creo que no tendría se han ningún ido en problema. desbandada
Y ahora mismo PP y Vox pues tienen ahí un pacto casi asegurado. De hecho, tiene un igual pacto que lo de tendría el Andalucía. Partido Socialista Unido. ¿O es que tú dudas que si el Partido Socialista y Unidas Podemos suman no van a pactar? Ah, no, claro, no me cabe ninguna Lo que duda. pasa es que ahora mismo, pues sociológicamente, pues Andalucía ha girado más a la derecha. Bien, pues Pero yo creo que además el Gobernó con Partido Ciudadanos, Socialista además. tiene otro problema y es que armar una alternativa después de haber estado muchos años gobernando, pues es complicado. Sí. Complicado. Bueno, lo último, hemos terminado ya porque no hemos quedado sin tiempo. Solamente quería un pequeño apunte sobre lo que todos estamos pensando, cuándo van a ser las elecciones y un pequeño titular sobre digamos, la posición que va a tomar Juanma Moreno como presidente. Yo creo que ya no tiene sentido adelantarlas. Creo que ya serán a finales de año y cualquier otra opción Y sería... viendo de reojo Castilla y claro, León, ¿no? sería El impacto absurdo. de- Habrá que analizar lo que va pasando en Diana, los próximos ¿para ti? meses. Sería una mala estrategia y si yo ya me aventuro a lo que va a pasar, pues creo que van a gobernar el PP y Vox, lo que pienso que va a ocurrir. Por una vez estoy de acuerdo con Ana Barreales. Hola. ¿eh? Ahora os diría, daros la mano, como le hemos dicho a... Ahora nos damos la Yo mano le y un daría abrazo, claro que sí. Dos besos. ¿Y Antonio? Yo perdona, creo- perdona. que No, te he no, interrumpido. está claro que las elecciones serán en octubre, noviembre y va a haber un gobierno de Partido Popular y Vox. yo Salvo creo- que Juanma se haga un Ayuso y se acerque a 50 yo parlamentarios. creo que las elecciones, lo Tendría que lógico, duplicar casi, ¿eh? Pero la si lógica, Ciudadanos... la lógica dice que nos vamos a final de año, pero yo estaría pendiente todavía. Yo creo que va a ser una fecha clave a partir del lunes de Pascua, es decir, el lunes después de Semana Santa, porque si en esa semana, dependiendo de las encuestas, de cómo vaya la guerra, de la situación económica, de la situación de la pandemia, igual Juanma, si ve que hay un contexto, en esa semana puede convocar elecciones 54 días para celebrarla en junio. Yo creo que habrá que estar pendiente, no lo descartaría Un al riesgo demasiado 100%, alto. porque igual hay un contexto político, económico, sanitario que le lleva y demoscópico que le puede llevar a poder adelantarlo, aunque parece que la lógica dice ahora mismo que nos vayamos a final de año. Está bien que Montilla ya ha dicho eso porque así alguien va a acertar en esta mesa, porque si decimos todo lo mismo, no podemos acertar. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Siento tan poco tiempo porque me hubiera gustado mucho más. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Esperamos que haya sido, bueno, que hayamos aportado contexto, un poquito de información y que hayan podido conocer más los representantes de Málaga en el Parlamento de Andalucía y cómo se está cociendo, ¿no?, ese cocido electoral en Andalucía. Les emplazamos a la próxima semana donde volveremos a hablar de cosas que creemos les interesan.